Sean bienvenidos a un capítulo más del Elefante Rosa. Esta vez estaremos hablando del cine mexicano, la evolución y decadencia de lo que es el bonito séptimo arte aquí en México. Estamos con Gustavo y con Armando. ¿Cómo estás, Gus? Yo, maravillado con el cine mexicano. Fíjate que me di cuenta de que tenemos tanto buen cine del viejo que me quedo pensando cómo fue que esto se terminó. O sea, con grandes producciones, con grandes cineastas, con grandes ideas que teníamos antes, ¿qué fue lo que nos terminó pasando? Exactamente. Pero fuera de todo, me encantó, la verdad, investigar de este tema, de este podcast. Me abrió un poco mi conocimiento cinéfilo. ¿Tú, Armando? ¿Qué opinas? Pues, fíjate, yo no tuve mucho tiempo esta semana, o sea, lo bueno es que agarré como lo necesario para verme pues, mi película de la era de oro del cine mexicano, y por ahí me llamó tanto la atención que comencé a investigar más, o sea, ya no nada más dentro de lo interno del cine, como sería la actuación y las cámaras y todo esto, sino también pues el entorno, ¿no? Sociocultural, de qué fue lo que pasó hasta llegar a la actualidad, y por ahí te encuentras unas cosas que te medio impactan, ¿no? Que dices, wow, esto es muchísimo más importante de lo que uno yendo al cine con sus nachos y sus palomitas creería que está detrás, ¿no? De la pantalla. Entonces, pues, medio que maravillado, medio que frustrado por las cosas negativas, pero con mucha emoción. Fíjate que ese es lo que yo siempre he pensado, que cuando vas a ver una película de época o de otros años, lo primero que debes hacer es meterte en el contexto cultural. Eso te ayuda mucho a darte una visión de que, ok, esta película fue mala en su momento y lo sigue siendo, o esta película en su momento fue muy buena por esto, ¿no? Siento que eso siempre ayuda un poco a darle conexión a las películas. Claro. O sea, algunas no tendrían por qué tener esa parte, pero una que otra sí, de que en el contexto cultural en el que estaban pasando, todavía estaba el racismo, o todavía estaba el machismo, o tal presidente estaba en el poder en ese entonces, o sea, que te hacen ver por qué la película es así. Ándale, Sí, y este es un temazo porque creo que es una de las películas que Cristian vio, que por ahí me había comentado. Uy, no, cállate, sí. Esa pequeña, ¿cómo se le llama? El conjunto de cuatro películas, no sé qué. Saga, hombre, saga. Sí, la saga esa La saga. que tiene este director que ya lleva un buen de años, desde el 2013, que no se le ve, Sí. después de que hizo una crítica que más adelante voy a profundizar un poco más. Ujú. Pero sí, igual tiene que ver con Spoilers, eso. spoilers. Empecemos entonces, vayámonos en orden. Chequemos primero lo que es el cine de oro, por qué se le llama el cine de oro y cómo va evolucionando y luego la decadencia de lo que es el cine actualmente. Bueno, cabe que recalcar que para meternos al cine de oro o meternos como todo el cine mexicano va a estar muy pesado. Y si quieren que lo hablemos, díganos para hacerlo más, para prepararlo un poquito mejor, porque lo que vamos a hacer ahorita, en parte es hablar un poco de todo esto, pero como parte de una introducción, porque meternos a todo el tema del cine mexicano enorme sería general y nos tardaríamos mucho tiempo hablando de eso. Pero este puede ser el primero de muchos capítulos de una serie para que conozcan de este cine, ¿no? Díganos qué les parece el que empezamos a hacer esto, ¿no? Si les gusta la idea, coméntenlo. Exactamente. Sí, no, definitivamente hablar del cine de oro es meterse en terrenos pues muy grandes, hectáreas de cine y de personajes que han salido, que no solamente es Pedro Infante, Cantinflas y demás expositores que podemos conocer. Pero Ujú. primero, ¿por qué se le Pero, llama eso? O sea, ¿por qué se le llama cine de oro? pues bueno, alguien trae como que el dato exacto, porque, o sea, sí, yo traigo el entorno sociocultural y todo esto, pero si alguien me quiere robar la palabra, pues diciendo exactamente cuándo comienza o de dónde sale, pues la frase cine de oro, pues háganmelo saber.
Mira, sé que empieza como en los años 30 y fue gracias a este boom que tenía las producciones mexicanas de cine que se empezaban a producir y generaban mucho dinero para la industria, ¿no? Que competían al tú por tú con la industria de Hollywood, incluso llegándolo a superar, ¿no? Sí, ¿no? A- En ese entonces, pues Hollywood no era lo que es ahorita. O sea, realmente Hollywood estaba, o más bien todo Estados Unidos estaba pasando por una crisis. sí, 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 y es ahí cuando se habla que México aprovecha esto y que hace tantas producciones y es a lo que se le conoce como cine mexicano, o sea, cine de oro. Ujú. O Armando, ¿qué Y tienes que decir? sí, justamente, bueno, mucha gente lo marca como que finaliza con la muerte de Pedro Infante. Por ahí es debatible, a lo mejor sí, a lo mejor y no. Pero bueno, este dato de cuándo comienza, pues creo que era importante. Y comienzan a salir más películas justamente por ahí de los años 50, entre los años 40 y los años 50, por, por la economía, justamente. O sea, ahí te metes un poquito con lo que es pues, lo externo del cine, que era que pues, Estados Unidos comenzó a darle un poquito más de dinero a México, a las productoras, y que tenía pues por ahí un resentimiento con Argentina, porque tenía como que inclinaciones hacia Alemania, entonces como que estaba resentido y no, pues por acá por abajo del agua le dejaron de darle dinero, ¿no? Entonces comenzaron como que a juntarse con México y, y pues de que se nota, gente con muchísimo talento, camarógrafos, directores, pues comenzó a venir para acá y podemos ver grandísimas producciones como son las que pues creo que traemos todos aquí. También cabe destacar, o sea, y esto se puede ver en la película que ahorita voy a mencionar, cómo inician las películas o cómo es que ves que se desenvuelven los personajes dentro de ellas. Y lo que me llama la atención es que México venía saliendo de esta época dorada, o sea, pareciera que van en conjunto, ¿no? Con la sociedad, la época de oro, en donde era un México que iba para arriba y como que la gente tenía esperanzas, ¿no? De tener la comparativa con Nueva York o tener la comparativa con Francia, con París, y pues te hace ruido porque en la actualidad no nos podemos comparar mucho con esas metrópolis mega gigantes, No, pero en, nada, no nos podemos comparar nada. pero en aquella época, sí, en aquella época era, o sea, la gente se lo creía realmente de que es exactamente lo mismo y era por pues un presidente que estaba en aquel entonces que pues traía cierto crecimiento industrial, urbano, que te hacía recordar como que a la joven Nueva York o te hacía recordar a la Londres industrializada que estaba creciendo, ¿no? Y pues ya, o sea, es bien curioso. En la actualidad tú lo ves y dices, esto no lo veo. Pero hay gente, no sé, adultos, pareciera narrar un México que uno no sabía que existía y que no te parece creíble. Y justamente creo que viene pues de este entorno de esta esperanza que al final no resultó, pues por el cambio del mundo, al que México no logró adaptarse y pues el cine sufrió las consecuencias también, ¿no? Wow. Es aquí para que se den una idea de que el cine no es solo sentarte y ver una película, comer palomitas, sino es también un contexto político, cultural enorme que tiene detrás. Es una industria a fin de cuentas, pero que refleja también parte de los años o el potencial que puede haber tenido México o que tiene México, pero que por X o Y razones no se ha podido explotar o sacar adelante. Es también que vea que el cine no es solo sentarte a ver algo, sino también Que si te metes un poquito a estudiarlo, te das cuenta de muchas cosas, como por ejemplo esto. Sí, que lleva un mensaje, ¿no? Sí, no, cabe Sí, destacar también que nosotros no somos estudiosos del cine ni nada por el estilo, digo, solo somos tres chicos que están a punto de graduarse de psicología, pero está chido porque somos podemos ver eso. fanáticos. Sí, próximos al desempleo, así a fin de cuentas, en resumen. Pero Ay, podemos ver esos aspectos sociológicos y, bueno, sociohistóricos, podría decirlos, porque pues están situados en una época
en donde la sociedad, pues ya como lo dijo Armando y como lo dijo Gustavo, pues están en vías de crecimiento y parece que seguimos en vías de crecimiento. Entonces, pero en ese entonces se tenía mucho más marcado esa parte de, ok, pues hay que crecer, México y esas cosas, así. Ujú. Pero Y bueno, bueno, yo creo que no nos podemos, o sea, ya creo que no podemos seguir introduciendo sin hablar de las películas. ajá, Entonces, exactamente. qué les parece si comenzamos? ¿O quién trae por ahí lo que es la película más antigua de la época de oro? A ver, yo tengo la película de 1948. ¿Alguien tiene un año antes? No, no, No. definitivamente no. Entonces yo me voy a aventar entonces esta película. Para empezar a hablar del cine mexicano, del cine de oro, pues dije, vamos a empezar con un clásico, ¿no? Pedro Infante. O sea, no podemos Se la va a tocar poner el tema del cine de oro mexicano sin meternos con Pedro Infante. ¿Y qué película escogí? Pues pues la única, la nada más y nada menos, la que tiene Pedro Infante por tres, ¿no? Se llama Los Tres Huastecos. En esta película se interpreta Pedro Infante en tres papeles distintos y en varios momentos de la película comparte cámara Pedro Infante con Pedro Infante y con Pedro Infante, ¿no? que era una modernidad, ¿no? Del Que cine. era, que era una modernidad, o sea, una película de 1948 donde no estaba la pantalla verde ni nada de eso, no estaba la tecnología que teníamos actualmente. ¿Cómo va a ser que estos personajes se juntaran o este actor se juntara? Y que al menos en la industria de México se pudiera hacer eso, ¿no? Que era algo poca. De hecho, la película tengo entendido que haber recibido 6 nominaciones al Ariel en su momento de lo buena y de lo que fue. Mira, vamos a empezar hablando un poquito de la trama, que son los trillizos Andrade, son separados y criados en tres poblados distintos de la Huasteca, donde se unen los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. El parecido provoca confusión y enredos, y pues de eso se trata más o menos la historia. Los personajes son Pedro Infante interpretando a Lorenzo, el bandido, al que le llaman el Tamaulipeco, Juan de Dios, el cura, que es el potosino, y Víctor, el capitán o de un justiciero, que es el veracruzano, ¿no? Estos tres personajes, interpretados por el mismo actor, que hacen enredos y confusiones y tramas y cantan. Y es una película de comedia muy disfrutable. De hecho, la estaba viendo y a pesar de que tiene cosas de la época, y sabes, las mujeres no pueden hacer mucho o así, Los machismos. tiene sus grandes momentos de comedia. Y también, digo, el personaje que tiene ahí de la chica también no es tan la damisela en peligro, aunque sí llega en momentos a tener sus cosas de la época del machismo, ¿no? De la época en la que sigue siendo. Pero también sí lo reconocería como un personaje también fuerte durante la película y durante varios momentos. Sale el entrañable personaje de la Tucita, la hija de... ya en esta película interpreta el personaje de Lorenzo, que es la que le pone una víbora y una serpiente y hace muchos comentarios muy graciosos, ¿no? Te voy a matar, dice un momento en la película. Eh, y es una comedia, a fin de cuentas, pero muy, muy divertida, muy disfrutable, con la que abrimos como esta parte del cine mexicano, ¿no? Pedro Infante, ¿quién nunca ha visto una película de Pedro Infante? Oye, Estaba checando que hay pero hay un cortometraje que es como el tráiler, en donde te hablan ahí un poco de cómo Pedro Infante interpretó a los tres personajes o qué le pareció a él. Y te hablan ahí, está en YouTube, de hecho dura como 5 minutos, que es el detrás de cámaras de la película, para que ahí lo puedan ver. Está en YouTube, se llama cortometraje detrás de cámaras de los tres. oye, y bueno, hablando de Pedro Infante, ¿alguien trae más de Pedro Infante? Sino para hacer la pregunta que quería hacer pues del actor. No, yo no tengo ninguna. ¿Tú traes más de Pedro Infante? No, esa es la única que está en mi lista. Ah, ok. Aquí, a Pedro Infante y sus películas muchas veces se habla como que es el cine mexicano de los sueños de la gente. ¿Lo sentiste así o cómo lo sentiste? Ese es el cine para el pueblo. Así es como se le conocía a las películas de Pedro Infante. Y esa pregunta se contesta con el director. Se llama Ismael Rodríguez, que se le decía que era el director del pueblo, porque manejaba mucho
películas. Por ejemplo, él es el director de nada más y nada menos que la trilogía de Pedro Infante, la de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro. Ya. También hizo la película de Tizoc, La Oveja Negra, No desearás a la mujer de tu hijo y A Toda Máquina. O sea, y también hizo la de Los Tres García y Vuelve a Los Tres García. O sea, si te dan cuenta, la mayoría de la filmografía de este director es con Pedro Infante. De hecho, tenían una muy bonita amistad. De hecho, hasta creo que estaba leyendo por ahí que Pedro Infante lo veía como un padre a Ismael Rodríguez. Y Ismael Rodríguez fue el que dijo que no volvería a ver un actor tan grande como lo fue Pedro Infante. Entonces, se tenían mucho, mucho cariño a ambos. Y hizo, pues, como lo pueden ver, una de las películas más características de él. Por eso esa pregunta se responde con el director que lo acompañó durante el largo de su carrera. Ya. ¿Y qué características, pues, de la película o cosas fueron como que las que más te llamaron la atención a ti? Lo que más me llamó la atención, bueno, la primera fue cómo meter al personaje en los tres momentos, al mismo actor, y cómo Pedro Infante, siendo tan buen actor, porque lo fue, logras diferenciar en los tres personajes de las diferencias, o sea, no solo por la caracterización, porque a uno le ponen un bigote más largo, uno más corto, a otro le dejan sin bigote o así, pero fuera de la, caracterización del vestuario y todo, sino que al momento de hablar y al momento en el cómo lo interpreta, los tres no son iguales. O sea, no es Pedro Infante haciendo el mismo papel tres veces, sino es distinto, ¿no? Y hay una escena donde empiezan a cantar los tres y tú notas cómo las voces, o sea, las tres voces de Pedro Infante son distintas. Y cada que un personaje canta en la película, que es el mismo actor, o sea, se escucha, este es el personaje de Víctor, este es el personaje de Lorenzo y este es el personaje de Juan de Dios. O sea, logra cantar en tonos distintos también para que no se noten las similitudes con el personaje. A pesar de que es el mismo actor, trata de hacer esta diferencia. Ya. A lo James McAvoy, ¿no? También ahí. Ándale, me puede decir. Hay varias ahí como historias que según él ya al final de su carrera, después de hacer como lo de Tizoc y todas estas, pues ya se estaba preparando para ser un actor más de renombre, ¿no? Ya, aparte de ser el carismático y el chico bonito, ¿no? El romántico. Para que Problema de tener carisma, ¿no? Ajá. Pedro Infante O sea, que él tuvo que él fingió su muerte porque un expresidente o presidente mexicano lo iba a mandar a matar. ¿Y por qué? Según esto, son las típicas conspiraciones que hay detrás de la muerte de este personaje. Oye, Los hay muchas Illuminatis, teorías, pero de ¿no? México. ¿Perdón, Cristian? Y no, Que hay ¿eh? muchas teorías, entonces. Sí, hay Sí. muchas teorías. Bueno, entonces esta película ¿la recomendarías? ¿No la Sí, recomendarías? sí, definitivamente la recomiendo. La pasarían en el canal 10, pues está en YouTube. Si algún día sus abuelos o abuelas la están viendo, quién se verla con ellos, la verdad. Sí, es una película muy disfrutable y muy familiar. Pero ¿la Seguramente debe estar en recomendarías a Amazon nivel, también. la recomendarías a nivel de ir al cine y de ir al estreno? Pues si tuviera una máquina del tiempo, tal vez iría al estreno. No, ya escucharon Cinépolis, pónganla de estreno. Pero sí, para conocer Cinépolis, parte del cine patrocínanos. mexicano, creo que son de las mejores películas de Pedro Infante que hay. O sea, ya les di aquí unas referencias de algunas otras, pero es también parte de la cultura mexicana y para conocer parte del cine de oro. Sí, no, Para que vean lo que se pudo lograr, o sea, porque es también este logro técnico, ¿no? Para que vean qué es lo que se podía lograr en aquella época y qué es lo que tenía para dar el cine mexicano. No solo era la típica situaciones de novelas o de amor y todo eso, sino que también tenían sus cositas de comedia y de drama y otras historias que mostrar. sí, definitivamente. Entonces, igual y como quiera, o sea, está chido como para tenerlo muy en cuenta y pues digo, ¿quién no conoce a Pedro Infante? Era gris, ¿no? Sí, sí. Ya después lo pintaron, pero sí era gris. Sí, a huevo que era gris. Ya cuando salió Fíjate, Paint, cuando salió Paint, la empezaron a pintar, güey, pero ahorita sí. Sí, no, o sea, fíjate, en ese entonces de, todo de- era gris. sí, fíjate, de hecho, ese chiste lo vi en el tráiler de una película que quería ver, que lamentablemente no alcancé, la de El Fantástico Mundo de Juan Orol.
que todo el tráiler, la mitad, va blanco y negro, y luego el tipo dice, no, vamos a hacer algo revolucionario, vamos a hacer una tal película a color, y cambia todo, la misma cámara que tú estás viendo también cambia color, entonces me gusta mucho cuando se habla, pues estos chistes, ¿no? Como que esto que quedó de la tradición que de Pedro Infante, de todos aquellos actores del cine de época, ¿no? Como que está muy bueno, ¿no? Se recuerda con cariño. Se recuerda Bueno, sin color, es lo que quieres decir. Sí, se exactamente. recuerda gris, se recuerda gris. Bueno, Armando, Bueno, ¿tu película? yo traigo una película 2 años después de la de Gustavo, y fue una película que, ¿qué te digo? A ver, Fue para los que no estén escuchando, qué año es? de 1950, y es una película que, pues mira, se entiende totalmente por qué no le gustó. La película de la que estoy hablando es Los Olvidados. Mira, la película cuando tiene una historia gigante. Se estrenó, el director se acaba de nacionalizar mexicano, era español, y cuando la gente del pueblo la ve, no le gusta. De hecho, antes de que se estrenara, la gente ya tenía disgustos. Gente que estaba trabajando en la película, del estudio y todo esto, criticaban al director. Oye, es que el vato también ¿Le era mamoncillo, ¿no? mandé? El vato era No, no, también no. mamoncillo. No, pero lo que criticaban era la historia. Lo que Ah, criticaban era la sí, sí, historia. cierto, que la Que- historia que- era que- muy, sí, sí, no, no, no. lo que le decían, de hecho una renunció, o sea, esto era de que una persona, no me acuerdo qué puesto, perdón, qué puesto ocuparía, pero le dijo, no, oiga, es que usted, no, esto no es así, una mamá mexicana es incapaz de hacer esto, y renunció, o sea, justamente por eso, porque una mamá mexicana no es capaz de tratar así a su hijo, según ella. Ok, Y, vamos a meternos un poquito en contexto, Armando. ¿Qué película es? ¿De qué ah, trata? Para eh, que la gente entienda un poquito más de esto. Sí, ¿de es qué Los trata? Olvidados. La película de Los Olvidados. Y déjate, cuento aquí de qué trata. Te voy a dar, pues, una pequeña reseña, ¿no? Y después nos metemos más a fondo todos, porque tiene para hablar mucho. Sí, Eh, la verdad, sí. Comienza con una comparativa, pues, de las urbes, como estábamos mencionando al principio, de Nueva York, de París, ante un México que se veía en un futuro, pues, de desarrollo industrial por el presidente en el que estaba en ese momento. Y nos muestra una cara poco vista del cine mexicano sobre una perspectiva de cómo se hace la transición de una época a otra. Esto está marcadísimo. Se puede ver desde el ciego que habla de los tiempos de la revolución, siendo un personaje bastante adoptado a un estereotipo mexicano, que es, o sea, él lo ve si es el estereotipo mexicano del mundo, que el mundo tiene de nosotros. Los demás personajes de la calle tienen un estilo medio raro, estilo pandillas de Nueva York, de Inglaterra, de las industrias, y hace notar esta diferencia poco a poco, demostrando que esta diferencia del pobre, ¿no? Del pobre trabajador y del pobre delincuente. Y pues genera a nosotros como espectadores pues una cercanía, ¿no? Que estamos acostumbrados, con la que crecemos y con la que pues ¿no? Mucho el tema de la pobreza y de la miseria. Entonces, pues nada, creo que esto es algo que vemos, que todos vimos en cierta parte de las películas mexicanas más de época, ¿no? Como que dices, ah, este personaje lo he visto por aquí, este personaje lo he visto por acá. Y bueno, la historia nos narra la historia de Jaibo. Jaibo es un delincuente que acaba de salir de la correccional, se escapa, se fuga y vuelve con su pandilla. Y están por ahí robando y todo esto. Dato de vital importancia, el trasfondo ya visto de una u otra manera sobre la dinámica familiar y el afecto involucrado en las conductas delictivas y la aceptación social es algo muy visto en muchas películas mexicanas. Eso es algo que me di cuenta. Pero bueno, algo que algo que se ve en la película es una frase que se menciona. Dice, el que alzaba la piedra a un mayor era como contra sus propios padres. En este momento de la película, el Ojitos es el personaje indígena de la película, eh, se da cuenta, ¿no? De la comparativa que le están haciendo. Porque es importante ver el punto de vista que, aunque generalizado, es entendible hasta cierto punto del cambio,
ya que quienes se rebelan hasta ese punto de la película contra las normas tradicionales son la pandilla de los resentidos pues, de Jaibo, por lo que pueden caer en la rebelión de la delincuencia ante los ojos de una generación pasada. Ojitos parecían entender quedarse en donde está, o sería directamente un delincuente como Jaibo. Personalmente, a mí me parecen estupidez estas asociaciones medio flojas por no quererse esforzar mentalmente, prefiriendo que los prejuicios, pretendiendo de tanto desastre del que venía ocurriendo en aquella época, quisiera en algún punto justificarse a la flexibilidad que muestran. Vaya, quitos matar al anciano. Y en algunas escenas lo que veo es que generan mucho interés en la crítica. Fue una crítica hacia la figura materna que le falta, que vamos a decir, en un punto se topa la madre, que es un estereotipo de madre estricta, madre desdichada, con un esposo ausente y que busca que alguien, que un hombre tome como que un papel ahí, ¿no? Entonces muestra también el resentimiento con su hijo, Pedro, en donde a lo largo de la película lo maltrata, no le da cariño. Y otro spoiler, les advierto, es que llega Jaibo y pues bueno, sin entrar mucho en detalles, pues ahí ocurren cosas. Spoiler Que, de 1950. spoiler de 1950. Bueno, no, sí, sí se lo voy a dar. Ya. ¿Quieren spoiler? Les voy a dar el spoiler. ¿Lo quieren? No, Bueno, bueno, pero Bueno, como quiera lo voy a dar. como quiera lo voy a dar. Nada. Cristian, ¿tú lo quieres? Yo sí, definitivamente. Dale. Pues, pues mira, es que esto está buenísimo. Porque esto le gustó mucho la crítica. A mí no tanto, pero bueno. Muestra que al mismo tiempo que le falta estabilidad familiar en la familia de Pedro, al faltar el padre se crea un ambiente en donde Pedro, siendo el hijo mayor, no es lo suficientemente grande para suplir el papel que cumplía el esposo en la familia, siendo este el papel que la madre le trataba de dar a Jaibo, por lo menos de una manera simbólica, ante el deseo de estar acompañada como estaba antes. Curiosamente, la madre menciona que tiene un resentimiento ante su fallecido esposo por cómo la trataba y por la temprana edad en la que se llegó a casar, por lo que explica bastante bien la relación que tiene con su primer hijo y con Jaibo, en donde, a ver, ¿por qué vuelves a estar con alguien que tiene como que el perfil de tu esposo? ¿Y por qué odias a tu hijo? Bueno, pues porque antes te veías casi casi forzada, y esto sí se ve en el entorno de México más antiguo y lamentablemente en el actual Los también, ranchitos. en el que no tenía decisión, ¿no? Eh, la pregunta que me planteé fue, ¿la sociedad mexicana se fue a la basura por la tensión real, la tensión familiar real? ¿O por qué Pedro comienza a tener más y más cambio mientras figuras masculinas, que es un lazo que no vemos desarrollado con su padre, se presentan de manera positiva, como en la película vemos con el herrero y con el personal de la Escuela Granja que patrocina esta película? y, y bueno, pues abre paso a muchas preguntas. Mi conclusión de la película es que si en lugar en una parte se menciona el director de la escuela, si en lugar de estos criminales o estos niños, estos estudiantes, pudiéramos encerrar para siempre la miseria, pues qué bueno sería. Nos menciona también que cada muchacho representa un problema diferente. Son diálogos que pues muestran que el departamento de conducta del sistema de salud y de la escuela granja, que a mí me pareció como el DIF de aquellos tiempos, estaba involucrado como quienes le dieron impulso a la película, y el rechazo de la sociedad mexicana solo denota cuánto les angustiaba el ver un contenido tan reflectante de ellos mismos, más que de una cachetada de guante blanco, tuvo la claridad de una bota de casquillo pateándolos en la cara, pues familias disfuncionales, explotación laboral, infantil, pedofilia, abuso sexual y la indiferencia intrafamiliar son remarcados fuertemente en esta película, que es de 1950, por lo que al final de que viste todo con tanta claridad, a mí me pareció que debería dejar de utilizarse el término eran tiempos distintos, a menos que digas que permanece la misma ignorancia. Yo creo que te acuerdas mucho de tu jefa, ¿no? O sea, de que la chancla o algo por el estilo. O sea, en el momento que ves alguna película relacionada con la violencia familiar, te acuerdas de tu jefa y dices, híjole, no, pues está cañón. Yo creo que
no es que eran tiempos diferentes, sino que simplemente, a lo mejor, digo, yo no he visto la película, a lo mejor y es simplemente que al mexicano no le gusta que se le critique directamente. Al mexicano no le gusta de hecho, por eso mismo esa frase de que el mexicano se lo toma todo con humor, hasta la muerte. Entonces, Ajá, porque eso como que quita cierto contacto, ¿no? Mecanismo de defensa. Ajá, sí, ándale, exacto. mecanismo de defensa. Uy, no, sí. O sea, es un mecanismo de defensa tan cañón que tú lo tienes así tan marcado y que lo haces y que hasta lo dices. Es cultura, güey. Ajá. Y fíjate, pero lo impresionante de esto es que la película es de 1950 y te muestran tantas, pero tantas cosas. Que siguen actualmente, ¿no? Que tú te puedes ver reflejado en la película. Ajá, o Pero que no por Ajá, nada puedes, o que puedes saber que es la, ves un pueblito y dices, no mames, esto pasa. sí, esto sigue pasando, o sea, eso es 1950 y el problema todavía sigue, o sea, no por nada es considerada una de las mejores películas de la historia del cine mexicano. Y solo date cuenta de que esos 2 años después de la película que te acabo de contar de Pedro Infante, donde te muestran como todo un contexto completamente diferente, ¿no? Una comedia, algo más alegre, bonito, que tiene mucho éxito porque, como te dije, es el cine del pueblo, ¿no? Que incluso sí, tanto nosotros los pobres y todas estas, te hablan de la pobreza y todo, pero no te la llegan a reflejar de una manera tan cruda, ¿no? Como lo es esta. Sí te meten en el sentimentalismo y todo, pero no como esta, que es más realista. sí, y Más adelante aparte, también se va a vaya, hablar de eso, ¿no? ¿mande? Que más adelante, como quiera, también abordaremos películas que abordan, o sea, que no es tan comedia, que no, sí es como que, ok, te muestro la realidad. Sí, claro, y aparte, bueno, cabe destacar que esta película es de las pocas, junto a Metrópolis de Fritz Lang, junto a toda la cinematografía de los hermanos Lumière, de El Mago de Oz, o sea, esta se encuentra con unas películas recopiladas en la memoria del mundo, en donde la mayoría son documentales y cosas así. Entonces tuvo ese alcance, que está bien interesante la historia, porque después de que aquí en México, pues es rechazada, ¿no? De que casi tenían un odio muy marcado al director. Es en el Festival de Cannes, creo, en donde allá la amaron y dijeron que era grandiosa y todo esto, la llenaron de críticas positivas y al volver a México, ya ahora sí, ¿no? De que, sí, no, sí, muy buena, pero es entendible que desde que cuando se estrena a la gente no le guste, porque es lo que decimos, no quieren ver eso, porque en 1950, ¿no? Y a veces hablas con gente de 40 años para arriba y te dicen de que no, es que antes era diferente, vivíamos así, esto no existía y todo esto, ¿no? Pero Sí, al ver esta literal, película, pinches cuerpos rugosos. ajá, y al ver esta película dices, a ver, ¿cómo que no existía? Es 1950, ¿tú tienes que 70 años o qué está ocurriendo aquí? Porque no me la creo, ¿eh? Está hablando de pedofilia, está hablando de abuso, está hablando de indiferencia social y, y a ver, este tipo es español, entonces me vas a decir que llegó y en poquito tiempo se aprendió todo lo que tú no viviste en tu vida. Y esto acaba de surgir. Es como que no, eso no me la creo. Y bueno, aparte te lo muestra fantástico, ¿no? Porque utiliza de rato, ahora hablando de mi parte fanática, ¿no? De lo que me gusta ver en la pantalla, es las luces, los recursos medio surrealistas, de rato simbólicos, que yo siempre lo que denoto, ¿no? En una película a blanco y negro es, a veces ya decimos, no, bueno, no había mucho que hacer, porque estamos acostumbrados a que nos lleguen de colores saturados, de tomas con tecnología que hace algo grandioso, pero acá el cámara, el encargado de la fotografía, lo hace fenomenalmente, o sea, aplausos de todas partes del mundo, porque esta película la hacen hoy al Oscar, yo te lo digo. Yo la nominaría al Oscar, yo diría, sí, 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 puede ganarlo perfectamente. Así Solo si el es. director mexicano solo si el director mexicano hubiera dicho que los Óscares son del cine griego. Digo Ajá. perdón, que los Óscares son de ¿cómo se llama? Cine solo para la gente comercial y que no vean subtituladas. Sí, Solo no, así podría ganar el Oscar. sí, que es una competencia local, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero sí, la verdad es que aplausos porque pues hizo lo que era, se atrevió a lo que muchos no se atreven, que es, no, mira, este también eres tú.
está bonito. O sea, tampoco es hablar de qué es lo que falta en las películas, ¿no? Porque las películas de Pedro Infante muchas veces te muestran esa parte del sueño, ¿no? De cómo quisieras estar viviendo, ¿no? La parte feliz, ¿verdad? Que Sí, con la que muchos se quedaron, y lo escuchas y lo ves. Y esta otra muestra la parte cruda, ¿no? La parte fea de, no, pues 24 horas al día no es feliz, ¿eh? Entonces, mucha gente como que quiere quedarse en uno, pero pues no, son las dos caras. A veces si estás feliz siendo pobre, o sea, encuentras cosas, encuentras soluciones, pero pues a veces también te llega esta parte súper sufrible, que cabe destacar, la película no acaba con un final feliz, la de Los Olvidados, y eso es lo que a más gente le pegó, porque algo que voy a mencionar un poquito más en, en mi película actual es que la gente se quiere agarrar a una falsa esperanza, aunque sea falsa, ¿sabes? Que es muy deprimente. Demasiado como te deprimente. gustan, como te Ajá, gustan. exacto. No, fíjate, de hecho, el director filmó dos finales, por si a la gente no le gustaba el final, pero ¿sabes qué? A mí me viene importando poco, qué bueno que, Sí, el vato había spoiler. filmado un final, eso sí supe, que el vato había filmado un final más feliz, pero que a fin Sí, de cuentas dijo así como que no. entre comillas, porque el final no el otro final no llevaba un mensaje bueno, era algo como el niño se venga y mata al otro. Y es como que, oye, espérate, ese no es un buen mensaje, espérate. Claro que sí, así terminan muchas películas actualmente. Pero bueno, Dulce Venganza, por ejemplo. sí, que quieren ver sangre, ¿no? Quieren ver sangre. Pero Sí, yo bueno, soy de ¿cuál es esos. la película que la continuó de 1950 en la época de oro, Cristian? Ay, mira, pues mira, curiosamente la que yo busqué y que a mí me gustó bastante. Criticada también, ¿no? Sí, también criticada, pero criticada por otras cosas. Y que no es, curiosamente, no es del cine mexicano de oro. O sea, es afuera del cine mexicano. De esos años mozos. Es Macario, de Roberto Gabaldón. De hecho, es de junio de 1960, la película. Es literal terminando la época de oro del cine mexicano. El Y último gran hitazo, ¿no? sí, de hecho es el último. De hecho fue criticada no por historia, sino fue criticada simplemente por ser grabada en blanco y negro. O sea, porque sabes que ya para 1960 ya estaba el desarrollo de la televisión a color. O sea, ya se estaba dando el boom, que fue aquí en México, y empezó aquí en México más bien. Y fue criticada porque dijeron, ¿qué pedo? ¿Por qué la grabaste en blanco y negro si ya tenemos esta tecnología? O sea, actualízate. Y pues nada, de hecho, Macario es muy buena. Es la película Macario. Habla sobre un campesino, un sujeto pobre que su único sueño es comerse un pollo, si no me recuerdo, o pavo. Era una gallina, ¿no? O algo así, No, no era, creo, si ¿no? era un ave grande, si era un grandecillo. Ah, ok. El vato quería comerse esa ave, él solito, para él solo. O sea, el vato añoraba eso, que decía que cuando él comiera o sea, que él pudiera disfrutar su comida para él solo, sin compartirla con nadie, pues así, vaya, así estaría feliz. Y se lo tratan Eh, de quitar, ¿no? ¿Cómo? Y tratan de que lo comparta, ¿no? Sí, que de hecho vamos a abordar, ahorita te platico un poco más acerca de eso, que de hecho, bueno, tomando un poquito de lo que ustedes mencionaron, ya mencionaron dos partes, dos aspectos muy importantes de la cultura mexicana que se ve incluso actualmente, que son los chistes y la comedia, que sí, nunca falte comedia, y la cruda realidad. ¿Ok? Entonces, y lo que viene aquí con Macario es explorar otra faceta también del cine y de la cultura mexicana, que es súper característico y que si le preguntas a, no sé, al director de Coco, va a decir, sí, a huevo, la muerte. Sí, en México, sí, el Día de Muertos. Y pues Ah, sí, claro. es eso, porque Macario se sitúa en la época, del Día de Muertos cerca del Día de Muertos, se va a hacer la celebración. De hecho, me llamó mucho la atención al principio de la película cuando están ahí con lo del Día de Muertos, que los niños preguntan, ¿por qué el muerto tiene mucha comida y yo no? Y él,
creo que su mamá o su papá le responde así de que, pues es que incluso en la muerte, las clases sociales se siguen viendo. Y es Qué porque, fuerte. sí, 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 está súper fuerte el pinche mensaje, porque es como de que, ok, tu ofrenda va a tener los platillos más exquisitos, aunque esa pinche ofrenda se va a desperdiciar ahí toda la noche. Y nada, pues sí, es una familia, Macario y toda su familia son pues de orígenes humildes, o sea, son pobreza, digamos que pobreza normal en esa época, porque la película de Macario retrata un México colonial, donde, si se acuerdan un poquito de historia, en el México colonial había esta parte de que, ok, el Estado y la iglesia vivían juntos. Entonces el Estado y la Iglesia no estaban separados y quien mandaba pues era este vato, el que también te daba la misa y te decía que te ibas a ir al infierno. Sí, ya, lo olvidaba. Sí, sí. Entonces ahí pues sí marca así como que tú dices, ah, cabrón, pues qué denso el asunto, ¿no? Porque el protagonista, de hecho el protagonista es López Tarso. López Tarso, si ustedes lo recuerdan, no sé, en Misiones CBS o en Pulgas al Rescate, novelas acá, teens del 2002, 2000, principios del 2000, ya como el señor viejito que estaba ahí de intendencia. Pero bueno, en este entonces era una promesa de México también, una promesa para el cine mexicano. Ah, bueno, como les decía, Macario, el vato quiere comerse un pollo, él solito, o sea, no quiere compartirlo, porque aparte tiene 6 chamacos. O sea, esas cosas también se siguen viendo actualmente. No quiero ser clasista, no quiero sonar como de que, los pobres tienen muchos hijos, pero sí se da. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, o sea, Pero es que sí se sigue dando, ese es el problema, ese es un pequeño detalle ahí. No hay métodos no, anticonceptivos. no, sí, sí, o sea, eso también. Bueno, no sé si en la de Pedro Infante también se ve, pero acá se ve también. Está bien raro, fíjate, siempre pareciera como que un factor en común de las películas mexicanas, la familia, ¿no? Es que esa es la característica de la familia mexicana, que son familias grandes en general. O sea, siempre se habla así. Sí, que ese como cariño familiar que se tiene y ese calor. Y disfuncional, ¿no? Ay, tiene que ser disfuncional, sí, no olvides lo disfuncional. Y generacional, porque si te das cuenta, por ejemplo, en ciertas familias siempre es como los primos y los sobrinos de la misma edad, y en México siempre es como combinar todo, ¿no? Abuelos, tíos, padres, hermanos, Ah, hijos. sí. Siempre es como, hay de Como todo metido ahí. es Sí, esa relación de familia extensa. No es nuclear, es extensa. Pero bueno, aquí, como les digo, retrata un México colonial. Entonces, realmente la pobreza se veía, pues, cañona. O sea, la pobreza era pobreza y la riqueza era riqueza. Así supermercado. Total, Macario está insistente en que quiere comerse un pollo. Él solo, para él solo, así de plano. Entonces, su esposa roba. Ah, porque su esposa trabaja para una señora de clase Excelente alta. trama, 10 de 10. ¿Cómo? Excelente trama, 10 de 10. Sí, obviamente, no, 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 pero espérate. Su esposa roba una ave de ahí de la casa de la señora rica y se la lleva para su casa. Ahí, de hecho, había un análisis que me encantó que decía que los niños no eran retratados como esta parte de la bondad y de lo del futuro, sino eran niños que eran retratados más bien pues como monstruos. O sea, eran como una amenaza para Macario y para su esposa. Porque de hecho se ven hacia el fondo, jugando a juegos así como si estuvieran invocando algo. Y pues sí daba un poco así sí te daba ese sentido de amenaza porque era como que, güey, yo quiero que Macario se coma su pollo solo. O sea, ¿qué tiene de malo? pobre Pero bueno, Macario. total, la esposa se lo lleva, se lo esconde de los hijos, lo cocina y, bueno, cocina entre comillas, ¿verdad? Porque era leña y no tenían mucho ahí para cocinar. Pero bueno, se lo da a Macario y Macario así como que de que así a huevo, ya me lo voy a comer. Porque el vato estaba antes de que la señora robara el pollo, Macario estaba en ese punto de que si yo no me puedo chingar mi pollo, no voy a comer nunca más.
Así. Entonces estaba en su berrinche, pero a fin de cuentas su esposa se lo consiguió y Macario se va pues hacia el bosque a comerse, a disfrutar de ese pollo y sabes que se le aparece un charro y le dice de que, güey, ¿me puedes dar? Y le dice Macario así como que, no mames, güey. Literal, así, casi casi yo sentí que decía que era mi abuelito diciendo, no mames, yo me quiero comer esto, yo solo. Y el vato así como, el vato era una representación del diablo. Ahí tal cual, o sea, te lo ponen así súper, súper, gordito, como con bigote, con esa cara de malicia que tiene. Y le ofrecía un chingo de cosas. Le ofrecía el bosque y le decía así como que, sí, o sea, yo te voy a hacer dueño de este bosque, pero dame la mitad de tu pollo. Y el vato, no, 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 chinga tu madre. Y se fue para otro lado, pues ahora sí a disfrutarlo. Y que se le aparece un viejito en bata, barbudo. Y pues ya adivinarán quién es, ¿verdad? Morgan Freeman. Obviamente Morgan Freeman. Pero No, era blanco. Dios, ¿verdad? ¿Cómo? Era Dios, ¿verdad? Era Dios, ¿verdad? Sí, era Dios. Tal ¿Es cual. Morgan Freeman? ¿O Es ¿cuál es? Morgan Freeman, No, no, pero no, no blanco. noto la diferencia. Solamente blanco. Ah, Recalco. ya. No, no, no. Y le dice de que puedes darme, o puedes convidarme de tu pollo, Macario. Así, con esa lentitud. Casi, casi tú decías, güey, ese es López Obrador, pero no. Y el vato capta de pedo que es Dios y le dice, no, Diosito, tú sabes que tú puedes, o sea, tú quieres que yo te dé, pero tú puedes comer mucho y tú tienes mucho. Tú nomás quieres que haga este acto de bondad. Y yo así de que, Y oh, cabrón. dijo, y pues yo me quiero comer mi pollo. Sí, sí, básicamente le dijo, pues es que yo me quiero comer el pollo, o sea, ¿qué te cuesta? Un pecadito, hombre. Entonces yo dije, hola, ¿qué? Dijiste, no, ese pollo ha de estar muy bueno. La neta, a mí sí me estaba antojando ese pollo. Y resulta que la película de Macario es una alusión a las drogas. El pollo es metanfetamina. El pollo es la religión Era, y todo está en la Y, Matrix. y Dios te dice, dame tantita, güey, no seas culo. Ajá, no, 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 güey. Total que el vato lo rechaza. El vato le dice a Dios, no, ¿sabes qué? Chinga tu madre, es un pecado, no me pasa nada, me voy a comer mi pollo. Y se va a una cueva donde otra vez se le aparece otro güey. Esta vez era un vato moribundo y vestido de negro, con un sombrero de charro muy chido, de hecho. Y le pide. Y esta vez, curiosamente, Macario acepta. Dice de que, oh, que la verga, entonces ya ahora sí, les voy a dar. Y empieza a compartir su pollo con este güey, que es la muerte. Total, el vato pues sigue y la muerte le dice así como que por haberme compartido de tu pollo, eh, te voy a dar un regalo, Macario. Y le regala un agua. Y pues total que esa agua es para curar a los que están a punto de morir, pero solo si la muerte está a los pies del sujeto. Si está en la cabecera, ya ni siquiera lo intente porque ese vato se va a morir, ¿ok? Ujú. Entonces, Oye, ¿y todo esto en qué parte de la película va? O sea, yo no me vi la película, pero por ahí había escuchado y no sé, ¿estaba larga la película o cómo continúa? sí, dura 2 horas y cacho, la película está larga, está larguilla, pero haz cuenta, después de que la muerte le da esa agua y que le dice que pues, te va a ayudar, pues empieza la trama verdadera, empieza ahí la trama donde Macario empieza a hacer como milagros y luego un vato rico lo contrata y le dice de que, bueno, tú vas a ser el médico y haz cuenta que el vato empieza a hacer, el vato se consigue un manager, básicamente, y el manager está trayendo a gente rica para que cure a las personas. Entonces, pues llama la atención del virreinato. Y el virreinato le dice, a ver, cabrón, ¿qué estás haciendo? ¿Es brujería este pedo? ¿Te vamos a meter? ¿Te vamos a ahorcar? ¿O te vamos a quemar? Y así, de No, que, qué buenas opciones, ¿eh? ¿cómo? Qué buenas opciones, ¿no? Qué buen trato. Sí, de hecho, porque nomás le daban esas opciones. O te ahorcamos por mentiroso, o te quemamos por hereje, por brujo. Así. Ya, si sobrevives,
eres brujo, pero si te mueres eres humano, ¿no? Como los padrinos mágicos. Sí, como los Simpson. Ajá, Los pero Simpson bueno. lo dijeron. Bueno, el ¿Y qué punto. sucede con Macario? Pues haz cuenta, el vato empieza así como que a toda la odisea ahí, porque Macario, pues, a fin de cuentas, pues, lo van a matar y le dan la oportunidad de que cure al hijo de no sé quién, no me acuerdo quién, creo que era una persona muy influyente, pero no puede curarlo porque él, pues, para la trama y para que ahora sí veamos que de verdad no puede curarlo, la muerte está en la cabecera del niño, entonces no puede curarlo. Ya total, se escapa Macario y al final te das cuenta que Macario, spoiler alert, pero está muy buena, Macario estaba muerto. O sea, era ¿Qué? todo. Sí, 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 o sea, todo fue una ilusión, como dijo Gus. ¡Oh, no! Dirigida por Espera, Edna Shyamalan. Aparecen los créditos, dirigida por Edna Shyamalan. no, 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 no no. ese no me lo esperaba, ¿eh? O sea, Bueno, siempre te dicen, todo era un sueño, y nunca te lo pero dicen, ahora, ¿verdad? sí, no, este fue el creador, ¿eh? Este fue el creador de todo era un sueño. Sí, literal, o sea, la alusión de esto es que me queda muy marcado. O sea, la muerte es indistinta, pero el hambre es de los pobres. Así tal cual cierra la cinta. Bueno, no cierra con esa frase, ¿verdad? Ah, Pero esa es mi ah, conclusión. pero querías que Yo se dije, no mames, 10 de 10. No, bueno, esa es mi conclusión, ¿verdad? y sales del cine de 20 pesos, todo de mí. No, Chale, no alcancé mis palomitas, güey. no, pero... No, yo creí que yo era el deprimente. No, vato, tiene toques de comedia. Y te van a decir No mames, qué así gracioso, güey. El vato se murió. No, de- hay una escena que sí me gusta un chingo de la película. Al final, en esa escena es donde Macario, ya cuando se escapa, el que despierta muerto. No, no, Jaja, qué cagado, estaba muerto el güey. no, no. El Cristian. Chingado, ya, bueno, y desmonetizado este pedo. llegas a la casa, no, no, hombre, vi una película bien graciosa que nos vamos a morir, pero con hambre. No, que no. Su familia todo llorando. Y el Cristian, mira qué cagado. Mira No qué puede comer. cagado. No, 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 la escena chida, la escena chida de esto es, haz cuenta, donde se escapa, él se topa a la muerte de nuevo y le dice así de que, ¿qué pedo? Ayúdame, o sea, no me puedes ayudar en esta. Y la muerte lo invita adentro de la cueva, donde al principio vemos que el vato sale. Bueno, lo invita adentro de esa cueva y dentro de esa cueva hay un chingo de velas, pero chingos, chingos de velas. Que de hecho esas velas en producción, o sea, de verdad, fueron 3.600 o 3.800 velas encendidas, todas solamente para esa escena. Y le dice la muerte de que, pues es que todas estas velas representan la vida de todos los seres humanos que existen. A veces, y me gusta un chingo porque la muerte dice de que a veces cae un viento de la guerra y sopla en varias velas, o a veces los vientos están súper calmados y solamente se apagan lentamente. Pero dije, no mames, cabrón. Y eso hace alusión a que estaban terminando la guerra y la Guerra Fría. Oh, Entonces, ¿cómo? no, 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 nada, nada, que estaba bueno. No, eso está súper cabroncísimo. A mí me encantó esa escena y lo que dice la muerte, si tienen chance, búsquenla en YouTube. Lo que dice la muerte acerca de la muerte en la película de Macario es muy acertado. Y ya, pues al final Macario se quiere llevar su velita porque dice de que no, no mames, esto no se va a apagar. Y pues sí se apagó, güey. Y, Se me apagó la muerte. Sí, no, y ahí se acaba la película. O sea, literal se acaba así como que Macario es buscado por los demás, por su esposa, porque no aparecía. Y ven que está Macario y nomás hay medio pollo que se comió. O sea, literal la muerte fue la única que comió. ¿Y por qué se murió? Pues de hambre. Ah, no manches. Entonces el pollo no fue suficiente. No, el pollo no bastó con el pollo porque el vato ya en su berrinche llevaba 2, 3 días sin comer
Y aparte de eso, súmale también que pues carecía de o sea, incluso la poca comida que tenían, él se la privaba. Entonces, al final que su esposa le cocina el pollo, pues no es suficiente. Y acaba con el eslogan, ¿no? De te vas a morir. Sí, y al final eso, esa de que la muerte es indistinta, pero el hambre es de los pobres. No, pues ya sabemos entonces por qué esas películas como que no le gustaban a la gente, ¿no? Pero la película fue Por ejemplo, nominada al Pedro Oscar. Infante rifa. Ojo, la película Mande. fue nominada al Oscar. O sea, la película, aunque fue en blanco y negro, fue la primera película de cine mexicano en competir por mejor película de habla no ¿Y, inglesa, obviamente. y en qué año fue nominada? ¿O de qué año es la película? En el 60, ¿no? La película es de 1960 y pues fue nominada en esa época. Y ya, pues esa es mi película. No es del cine mexicano como tal, es afuerita, pero se puede anexar al cine de oro mexicano. Ok. Pues fíjate que esa tuvo muchos plot twists. Sí, no, qué cagado, ¿verdad? Al final se murió. Bueno, hasta ahorita vamos cargaditos, ¿no? De películas. Tenemos comedia con innovación actoral de Pedro Infante, tenemos crítica y tenemos pues esta creativo plot twist, ¿no? Y con crítica, con mensaje existencial casi, casi. Pues fue muy buena la época de oro, ¿eh? Sí, no, al chile ¿Qué qué les bueno. parece? Entonces, pues bueno, Bueno, ahí está. Entonces continuamos. Muy bien. pues dale. Bueno, ok, La continuamos siguiente película, entonces con la siguiente película. yo tengo una, no fue, yo tengo una que es de 1968. Uy, era solo unos años después de Macario. Solo unos años después ya pasamos a la siguiente fase, ¿no? Sí. Sí, pues, Aquí, esta bueno, es de las tres películas que cogí, la segunda, y es otra película, es una película de miedo, ¿no? Entonces ya estamos viendo cuenta que son diferentes películas, A ¿no? huevo, Gus. Gus, eres de los míos. Realmente yo también tengo una película de miedo para 1900, para esta época del cine. Sí, eso son películas, tentamos agarrar variedad, ¿no? Cada uno. Si se han dado cuenta, tenemos variedad y con esta vamos a seguir teniendo. La película se llama Hasta el viento tiene miedo, del Uf, director Carlos Enrique Taboada. uf, Eh, peliculón. Carlos Enrique Taboada es uno de los pioneros o el maestro del cine de terror de México en esas épocas, ¿no? Tiene películas tan buenas como lo es, déjame te lo busco, El libro de piedra, Más negro que la noche y Veneno para hadas, Ah, esa está ¿no? buena. Son como, tiene de estas grandes películas, ¿no? Y la más conocida, Hasta el viento tiene miedo. La trama trata que dentro de un internado, unas chicas se quedan eh, ay, castigadas en vacaciones, en donde Claudia, la protagonista, ve a un espíritu y este espíritu los va a atormentar durante lo que quedan en este internado. La protagonista se llama Claudia, Bernarda, que es la directora, y Andrea, que es el espíritu, y un par de personajes más alrededor de toda la película. Un dato curioso, ¿quieren saber cuál es un dato curioso? ¿Cuál es el dato curioso? ¿Que tiene un sí, sí, remake sí, muy feo? Aparte de que el sí, remake bien feo, que Del Toro y Tarantino han tomado de inspiración al director Carlos Enrique Taboada para sus películas. Oh, lo vergo. Así de influyente puede llegar a ser el cine mexicano y así de influyente pueden llegar a ser estas producciones. Sí, las películas cuando se hacen bien, de verdad que inspiran gente. De hecho, lo que me gusta de la película es que no es tan cliché, o sea, muestran, si te dan cuenta, a lo mejor la sinopsis puede ser un poquito cliché, pero la verdad es que toda la historia como lo manejan no es para nada cliché y, y el final, tiene un final, ya saben cómo terminan todas las películas de terror, de que siempre es un continuará o lo que sea, esta película de terror tiene un final distinto a todos ese tipo de películas. Recuérdame el final, que sí la vi, pero la vi hace como, creo que el Halloween pasado. No, no, y es más, no le metería tanto de miedo o terror, sino más es un terror psicológico de lo que te maneja ahí toda la película. Y te mete temas también bien intensos para la década de los 60 que hay una parte en la película que están todas las chicas encerradas y empieza una a bailar y a hacer un striptease Oh, sí, y se ve cierto.
Y se ve durante toda la película como esta represión sexual que había en esa época y el mismo despertar que había en la cultura de México de aquel entonces. Y te maneja también esta escena porque te distrae con la escena del striptease, pero al final te mete un susto. No es un uso de screamers, no maneja con screamers, pero sí te maneja un susto. Y lo que tiene la película es que toda la película te maneja un ambiente de terror y de suspenso sin llegar a los screamers para que te dé y te meta en el cine de terror. O sea, pocas películas de terror actuales se ven así como esta película de los 70s, ¿no? Y yo la pondré al tú por tú con grandes producciones también de Hollywood, de aquella época. Qué chingón, qué chingón. La neta, la película es muy, muy buena. Sí tiene, o sea, literal, yo me vi esa película después de ver El Exorcista y me gustó más esta. O sea, no es por decir, pinche vato mexicano, sino porque de verdad ¿Es mejor fíjate, que El Exorcista? ¿Dices la- que es mejor que El Exorcista, Cristian? es que me gustó un chingo, me gustó mucho más y me causó más suspenso que El Exorcista. Sí, o sea, bueno, tiene sus toques. Sería debatible la idea de Christian, pero no digo que no, porque No sí, la dije que verdad, la fuera película está muy mejor. buena. O sea, si no la han visto, venla, dense una oportunidad y neta sí se meten en el ambiente eh, de la película y de suspenso. Y como les dije, no es una historia para nada de cliché. O sea, sí tiene sus cosillas y todo, pero la manera en que la manejan, no es tan cliché como las actuales. En los podcasts pasados hablamos de La Llorona y ese tipo de películas que sí son bien clichés. Bueno, esta no tiene nada que ver y es mucho más vieja, ¿no? Sí, no, malísima, La Llorona ahí que roba niños, gringos, como dijiste. Sí, o sea, Que se La fue de Llorona bajada. indocumentada. Sí, la Llorona indocumentada. Ajá. Bueno, ¿algo más que quieras agregar sobre Hasta el viento tiene miedo de 1968? 8. Que vean esta y no vean su versión remake, no, esa no. No, Pero, malísima. bueno, Bueno, tiene un desnudo de Sí, hay Marta, que decírselo a esta... las televisoras. pero Marta García tiene unos en todas, entonces. Sí. ¿Algo más? Bueno, No, ya. Pasemos ¿quieres a la siguiente película del siguiente año? ¿Qué tiene la de la siguiente fecha? Yo tengo que decir una, o sea, yo tengo que agregar esto porque es el contraste total con, o sea, y es de las mismas épocas por ahí, por ahí mismo. Yo quiero agregar una Ajá, película también. ¿Sale? dale. Para continuar con esto así súper rápido. Es solamente 9 años después, casi nada de hecho. 1977, Alucarda, de ¿cómo se llama? Juan López Moctezuma. Este director contrasta un chingo con el director que mencionaste y con la película que mencionaste ahorita, porque en sí es cine de terror también, cine de terror mexicano, pero es cine de terror mexicano que no juega con el espectador en cuanto a lo psicológico, sino que de verdad te lo va a mostrar y no a modo de screamer, sino te lo va a mostrar qué es lo que está pasando. Sí hay misticismo, hay pánico satánico y hay escenas lésbicas que también es como que a la madre para la época era súper controversial y que realmente no brilla tanto como Hasta el viento tiene miedo, pero que sí destaca por lo arriesgado de la película. Porque Alucarda se sitúa por allá de 1865. O sea, nos regresamos otra vez como en Macario, nos regresamos muchos años Películas de antes. época. Sí, o sea, son películas que son situadas en épocas distintas a lo que se está viviendo actualmente. O sea, 1967, digo 77, difiere mucho de 1865. Y realmente expone así como que todo un aura mística, todo un aura de que estoy viendo. Porque para empezar, Alucarda nace en una cueva. En una cueva, la primera escena de la película es de que la señora está teniendo el parto y sale un güey que está atendiendo ese parto y es un vato viejito así, barbón y todo. Y seguido de eso pasamos al orfanato donde vivía Alucarda. El orfanato es como este tipo ¿cómo se llama? Escenografía rústica, densa, que te sitúa en una época un poco más pesada. Como podríamos llamarle la época del oscurantismo, porque ¿Mm? él tenía así como que, ok, solamente la palabra de Dios es la que importa. Y hay escenas
con la escenografía, porque ahí es donde le meten más, por eso te digo que es el contraste. No juega tanto con la imaginación del espectador, sino que de verdad te mete en que veas la escenografía y lo terrorífico, porque viene terrorífico desde la iglesia, porque las monjas traen como estas vendas que parecen que están ensangrentadas, la iglesia se ve con unos cristos y unas velas súper feas que te dan ese ambiente gótico. Y luego los pactos satánicos, el ritual satánico que muestran es súper gráfico y con buenos efectos para la época. De hecho, aparece un Satanás así con con cabeza ¿cómo se llama este animal? ¿El ciervo? ¿Chivo? Chivo. Sí, ándale, de chivo. Que aparece y empieza así como que a tomarlas, a tanto a Lucarda como a su amiga. Y está cabroncísimo. Entonces es un terror un poco más gráfico. No tiene screamers, pero de hecho podría hasta decirse que se parece mucho en algunos puntos a la película de Carrie, si se acuerdan, la original. Ah, sí. Ok. Por esta niña así malévola que está poseída por el diablo. Pero está muy chida, la neta, también chequenla. En YouTube está la versión española, literal, tío español, y la versión en inglés, que no pude encontrar la versión latina, aunque es la original. Curiosamente no la pude encontrar. No manches, qué mal que sea de Latinoamérica, ¿no? Y que no esté en latino. Sí, no está no está así, En, y en su idioma original. no me gustó eso, pero fue una experiencia interesante ver una película mexicana doblada al español de España. De Alucarda, Alucarda. Para que vean la influencia del cine, ¿no? Hasta dónde llegaba. Exactamente, para ver también el alcance, porque estaba doblada en español, castellano y en inglés. Que en inglés tenía mejor doblaje, de hecho. Cambiaste la fórmula. Cambié la fórmula. Bueno, pasemos con la tuya entonces, Ah, sí. Armando. No, yo la verdad no quiero hablar de la mía. Eh, bueno, la película que vi es Como agua para chocolate. Y pues, ¿qué les voy a decir? Ya me cayeron por ahí que por qué no le di más mérito, que pude haberme metido más, pero bueno, ¿de qué va la película? Es de amor. La película es de amor. Uh, de- Sí, sí, sí. No, fíjate. No la quería ver porque dije, va a caer en el cliché de drama novela mexicano, ¿no? Tan acostumbrado de la de la televisión. Pero dije, no, hay que ver. A lo mejor antes era diferente. Pues te narraba esta historia de cómo los vínculos pueden trascender más allá de las prohibiciones sociales, de cómo la comida, que lo tienen como algo muy allegado en la cultura de esta película, y así como en la cultura mexicana, es muy importante al momento de mostrar afecto. Y yo dije, bueno, a mí me gusta la comida, yo también creo como que en este medio vínculo habrá que ver cómo lo tratan. Yo le tenía muchas esperanzas. Y al momento de verlo, lo primero que me sorprende es que creo que la productora fue Miramax. Entonces dije, wow, o sea, yo no sabía, dije, pero pues debe ser parte de que haya tenido popularidad, ¿no? Esta ayuda económica. Y comienza medio curiosona, con recursos medio exagerados de un parto. Entonces dije, no, pues van a caer aquí en romantizar cosas, en exagerarlas, ¿no? Y dije, no, pues está bien. Pero pues, te va perdiendo, la película te va perdiendo, no tiene nada excepcional y va a sonar feo y no me gusta criticar, porque no veníamos aquí a criticar el cine mexicano, pero creo que yo culpo al director o a Miramax. A lo mejor no le dio suficiente dinero porque vamos a decir aquí Estados Unidos no apoyaba tanto como antes la Ya, película. ya qué año era, sí, ¿de qué año no. fue? Ya era 1991. Ah, ya nos fuimos a los Y 90. sí, 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 la película está basada en un libro de 1980 y algo, y la época de la película transcurre en 1880 y algo, 1890 y algo, hasta 1935, 45, o sea, corren esos tiempos, y como quiera, muy simple toda la película,
La cámara, la fotografía no tiene nada de especial, sí se ve que no le invirtieron. Nada más ves planos contra planos a cada momento, la luz no es nada de otro mundo y las actuaciones quedan flojitas. La, los guiones también no están buenos y yo creo que todo eso fue culpa del director. No sé quién es el director, no sé si es famoso, esa tarea no me la de investigar, pero yo supongo que si era bueno, le quedó flojito. Básicamente no la Porque, vean. ¿mande? Básicamente no la vean. Sí, Es y una fíjate, película, digamos que ¿cómo se llama? Básica, ¿se puede decir, llamar así? sí, y es que, a ver, yo sabía que algo era famoso, no sé si la película o el libro, pero uno de esos Creo que el dos, libro. sí, uno de esos dos fue famoso. La autora sí la conozco, y yo me quedé, mientras iba viendo la película yo quería leer el libro, a ver si el libro era mejor, porque había cosas que te llamaban la atención, ¿no? Ves cuando ves una película y dices, esto está interesante, y le sigue y pasa derecho, ¿no? No le da un vistazo, o sea, que sientes que está desperdiciando recursos. Bueno, así fue la película. De rato me comentaban que podría haberme metido más en los matrimonios arreglados, en la negación, en todo ese tipo de cosas, pero ¿sabes qué? El director no te lo supo mostrar y yo quiero creer que el libro sí te le da sentimiento, ¿no? Que te lo demuestre, pero el director lo vi medio flojito. Incluso, fíjate, ahorita Cristian mencionaba esta parte de Macario, de que justamente venían de una guerra y todo esto, ¿verdad? Y, y acá tenían esa oportunidad porque dice, menciona en una parte, ¿no? Que la revolución no creo que sea tan peligrosa en uno de los personajes. Y después cae la revolución y esa persona que lo mencionó muere. No es spoiler porque no saben quién, ¿verdad? Y podrían haberse metido más ahí, pero no, la película da vueltas sobre sí misma, la trama, una y otra vez, y ves el drama telenovelesco, en donde hacen todo un drama por nada, hasta cierto punto, en el que te terminas fastidiando de que, oye, ya sal de este ambiente de homeostasis, y de rato sentía que no daba un mensaje muy positivo, pero lo único que me gustó fue el personaje que se llama Gertrudis, que es el único personaje que se va, o sea, es la personaje que menos ves en la historia y es tu favorita. Es lo único que le da una dirección. Hasta que ella no aparece, la historia no avanza. Se la pasa dando vueltas entre sí. Es una tipa que, al parecer, su madre tenía un pasado, un romance que no se le logró concretar. Y cuando su esposo se entera de esto, fallece, le da un paro. Y ahora ella, como madre, ahora sí, esta no es una madre luchona estereotípica, no, 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 esta es una madre, lo que debería ser una madre soltera, es muy, muy fuerte, pero tiene demasiadas reglas, demasiada cultura de esta antigua, de mi hija menor se va a quedar a cuidarme cuando yo envejezca, y no se va a poder casar, y no se va a poder enamorar, ni tener hijos, ni nada. Entonces lo que ves es la historia pues, de esta hija y de cómo quiere irse con otro chavo. El chavo, no sé por qué razones, le dice que se va a casar con la hermana y le dice a ella, es que lo hice por ti, porque así vamos a poder estar juntos y no va a haber nada. Y a ver, ¿en qué mundo, en qué cabeza entra de que esta es la mejor opción? El vato se quería coger a Y las dos, güey. sí, exacto, es lo que yo justamente pensaba, porque este tipo era, no es que yo soy bien caballeroso, te amaré para toda la vida, hasta habla rarísimo, yo, o sea, parecía doblaje de History Channel, de que mira, si me permites darme una oportunidad, yo te voy a guiar hasta el fin de nuestras vidas en amor eterno. Y tú dices, ¿qué? Y sus acciones no concuerdan. Tavo, ¿te acuerdas la otra vez lo que estábamos hablando de este tipo de personas que dicen, es que no es su intención y que en el fondo sí es bueno y como que dices, no, espérate, pero las acciones no me cuadran, ¿eh? No, ¿Verdad? no, Porque no, eso es mentira. sí, exacto. O sea, tú ves este personaje y dices, no, 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 ¿sabes qué? Mucho drama, muchos problemas. Todo esto se podría resolver fácil, pero no, te tiran más de una hora. O sea, de verdad, te tiran más de una hora de que sí, de que no, de que amor prohibido, y no se salen de la maldita casa. Es hasta 3/4 de la película cuando rompen con esta hemostasis. Y ya para cuando te acuerdas, en el final que ya está desarrollando, se avientan un time skip de no sé cuántos años, que ya estás en 1945 y adivina qué,
adivina qué, pregúntame qué. ¿Qué es lo más cliché? Pregúntame qué sucede después del time skip. ¿Qué desarrollo tuvo la trama? Oye, Armando, ¿qué sucede en la película? Nada. O sea, no se desarrolla. O Ahí se sea, termina. ese time skip no tiene importancia. Sigue, ya se casaron unos con otros, decidieron seguir de largo y dice, oye, ¿qué tal si nos escapamos? O algo así. Oye, viene desde el principio de la película. Al final, por fin, sí pueden escaparse y se mueren y se acaba la película. Y todo esto era un recuerdo del libro de comida que está leyendo la bisnieta, creo, de ellos. Que ahí por ahí no entiende si en el time skip decidieron vivir en poliamor o qué onda. Pero tiene, Dios, está súper mal armada. Tiene una historia que podría haberse desarrollado. Y lo mejor, aunque suene feo, fue el final. Sí, porque ya se terminó, ¿verdad? No, o sea, al final dices, oh, sí, esto puede ser un conjunto de historias que te diga cómo se entrelazaron. No, se acabó. Entonces deja muchísimo, pero demasiado que desear. Y muy mal dirigida. Pues mira, Muy excesiva. tuviste una gran crítica. A pesar de que no te gustó, ahí está tu crítica. Yo quería que me gustara, Cristian. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué me hizo eso? Se metió con la comida y el amor. No. Ahí tenías material para una película mexicana excelente. Bueno, Pero ¿algo bueno. más? Ay, pues nada. Fíjate, de rato decía, no, si se lo llevan a un tipo Red Dead Redemption, uff, pero no. Lo mejor fue Gertrudis. Ahora sí que les digo, si quieren ver una mujer del pasado así empoderada, que rompe las reglas, rebelde y que critique sus decisiones y al final diga, mira, yo tomé la decisión correcta y mira cómo me está yendo, véanla, porque Gertrudis vale la pena, Gertrudis sí lo vale. Llega con escopeta, rifle, un esposo y una casa. ¿Y su mamá? Pero ya, ahora sí, cierro con esto, porque si no... Sí, porque si no, ahí te extiendes un poquito más, a pesar de que no te gustó. Sí, no. Bueno, Bueno, ¿quién continuaba? yo quiero dejar mi película para el final. Ok, ¿de qué año es tu película? Es 2013. Ah, mira, ¿la tuya, Armando? La que continúa Sí, es de 2016. la mía también es 2016. Bueno, vamos a hablar la tuya y yo, Armando, y luego Cristian se la viene al final. Chale, sé que es la Bueno, más vieja, por así decirlo, pero vale la pena, vale la pena. Mira, sí, la que yo tengo es de 2016 y esta no es una película como tal, sino Cinta es un carrilla. documental. Es un documental. Se llama Bellas de Noche, del año 2016. Esta película no se confunde con Bellas de Noche de 1975, esta es otra película, sino que esta toma el mismo nombre que esa película por una sencilla razón. Bellas de Noche, de 1975, es una película o la que se considera como la primer película del cine de ficheras. Otra diferente etapa del cine mexicano, ya pasamos el cine de oro, este cine de los 60 después, no sé cómo se llamaría la época, El cine de ficheras. y luego el cine de ficheras, ¿no? ¿De qué se trata el cine No de me quise meter ficheras? tanto en el cine de ficheras como tal, pero sí me metí en este documental que te habla de 5 actrices de vedettes de la época y cómo están ahora actualmente en sus vidas. Te hace un retrato de sus vidas, de cómo fueron y de cómo están ahora con este mundo tan cambiante, ¿no? Entonces, las, las, pero es se la me obra prima de la directora María José Cuevas, o sea, y ella te habla ahí de cómo viven estas chicas, estas mujeres más bien, ya que cuando ella era pequeña, su papá era artista plástico y ahí las conoció o ahí empezó a conocer como este mundo. Entonces desde ahí le interesó y retrata la vida de estas 5 vedettes. Son Olga Breskin, Lin May, Rosa Mendoza, Wanda Zeus y Princesa Yamal. Son estas 5 mujeres. Recibió el premio Nobel, no, perdón, el premio Nobel, a la madre. Recibió el, ¿Qué pasó ahí? al Chile. Recibió el premio de mejor documental en el Festival de Cine Internacional de Morelia y tuvo nominaciones a 4 Arieles, de los cuales destacan mejor ópera prima, mejor edición, mejor largometraje documental y mejor película.
Fueron las nominaciones en las que recibió los Arieles. Tiene varios puntos importantes, tiene pues varias cosas de conocer, como para parte de este mundo del cine de ficheras, parte de la historia del cine mexicano. No te muestran así tal cual, así como en una miseria o el típico documental de que, sí, mira, viví en la gloria y luego estoy viviendo en la miseria, ¿no? Sino que te muestran simplemente cómo está la vida de ellas y cómo ellas lo manejaron. Muchas con alguna manera pues, positiva, ¿no? De que pues, ya no soy lo que era antes, pero pues aquí sigo, ¿no? Y sigo haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Y otras sí añorando un poco lo que fue su vida y cómo los ha tratado, ¿no? El personaje de Wanda Zeus en la película, la verdad es que sí tiene unos momentos bien tristes de que te habla ahí de su cáncer y de todo, ¿no? Otra de ellas, creo que no recuerdo si fue la princesa Yamal o algo así, ella te cuentan de una anécdota que, que robaron no sé qué museo mexicano y entonces ella estuvo involucrada, según esto, porque la involucraron porque su novio, su pareja era parte de ellos y ella la incriminaron. Entonces te hablan así como de estas historias desde que ellas mismas te lo van contando. Qué denso, ¿no? O Ujú. sea, las dificultades que se ve realmente en esta época que desconozco. O sea, no sabía que se le llamaba cine de ficheras. Sí, hay una época así, que se llama el cine de ficheras de México. Es una época también de que duró bastantito, como desde los 70s hasta los inicios o finales de los 90s. Qué Era curioso. otro Sí, cine y era otra época completamente distinta. Eh, no eran películas tan buenas que digamos. sí, Este, de hecho, por ahí, bueno, se ha escuchado que gente dice, comenzó el declive, ¿no? En Sí, ahí cierta parte. comienza. comenzó el declive con el cine de ficheras, sí, digo, es otra época, es otro punto, ¿no? Y luego ya Sí, después vino como el nuevo cine mexicano, que es como lo que estamos viviendo ahorita. que es lo que vamos a abordar ahorita. Después de 1990 y... ¿Qué año fue, Armando, la tuya? De 1991, algo así. Sí, Sí. despuésito de 1991 empiezan a salir los directores estos que hablamos de los tres amigos y varios otros directores también que abordan una parte mejor del cine, esta parte donde empieza el cine mexicano que tú dices, cabrón, está chido. Pero también Sí, tiene sus pros y sus contras. Pero sí es cierto, tocan un punto muy importante. Por esas épocas, 1970, 80, empieza el declive realmente, o sea, incluso te das cuenta en el cine de terror, que el cine de terror se volvió en los 80s, el cine de terror se volvió en algo fantástico no sé, el santo contra las momias y los luchadores metiéndose en el cine, que, que está chido para palomearse, pero de verdad que fue un hartazgo. sí, son otro tipo de cine, son otro contexto. Por eso digo, a mí se me hizo rescatable hablar del cine de ficheras, pero no con cualquier película, ¿no? Sino con este documental que te habla un poco de lo que fue ese cine, ¿no? No tanto mostrar el cine como tal, pero sí de lo que fue ¿Cuál fue el el, nombre el cine de del ficheras. documental? El documental está en Netflix, ¿Cómo se de hecho. llama? Bellas de Noche. Bellas de Noche, Sí. 2016. De Y, hecho, sí está en Netflix, si lo pueden encontrar. y un detalle curioso era, o sea, esto de, a ver, entre los 90 y los 2000 es cuando por ahí hay un año, no recuerdo cuál es, que hay un declive en el que nada más salen 6 películas, una cosa así, que ahí ya habla de cuánto baja, ¿no? Cuánto baja la producción. Y en los 2000, o sea, que es justamente a donde ahorita vamos, un poquito ahorita, un poquito ya yo con una película, un poquito ustedes con otra, es que las películas más fáciles de sacar es, a ver, las de amor Comedia y las romántica. de comedia. Y que dicen, no, pues lo mejor es que las combinemos y sacamos de una comedia romántica, ¿no? Y Huevo, así pinche idea ganamos. millonaria. Sí, claro, ¿no? O sea, dicen, claro, mexicanada estereotípica, ¿no? Nos ahorramos Bueno, y tenemos y lo mejor dirás de broma, ganancia. Cristian, lo de eso de idea millonaria, opciones. Sí, no, sí fue millonaria, ¿eh? Sí, no, son ideas millonarias, literal. Y terrible, ¿eh? Porque las que no tienen esto de comedia romántica, hay películas que yo me entero que no ganan casi nada, ganan 420, una cosa así, y que la fueron a ver 8 personas, alguna que otra película, y estas, pues no, estas sí son millonarias y repite la misma fórmula. Pones una y pones otra al lado, es idéntica, ¿no? Incluso los Pero vamos pósters. a
pero vamos a tratar de hablar de las rescatables, ¿no? Exacto. Bueno, Armando, ¿cuál es la tuya? Bueno, la mía fue Maquinaria Panamericana, y esta lo traté de ver cómo es el cine mexicano actualmente, cuál ¿Qué es lo año es? rescatable. La película es medio independiente, se siente en momentos. ¿Cuál es la trama? La trama es de una empresa que se llama Maquinaria Panamericana, fallece el jefe y todo se va al desagüe por completo, y esa es la trama, ¿ok? Esa es la trama, por ahí no sé por qué, unos decían que era de comedia, la verdad de comedia no tiene nada, bueno, una que otra cosa sí, pero ¿qué es lo primero que noto? Que aquí la creatividad se comienza a notar, se comienza a ver. Entre los 90 y los 2000, al comienzo de los 2000, lo que creo que hubo por ahí fue que hubo una baja de recorte económico, y que la gente se estaba adaptando, que el talento mexicano trataba de adaptarse. Y ahorita con esa película que vi es que lo logran, lo logran bien. Yo supongo que con el poco dinero que les dan o que reciben, aparte del apoyo de las nuevas tecnologías, ¿no? Que hablamos la otra vez con los celulares, ya se pueden hacer buenas tomas y todo esto, pues comienza el talento a salir adelante. La película tiene una fotografía muy buena, estética, sencilla, te sabe meter en el ambiente, sientes que eres parte de la empresa. También la gente que se encargó del sonido, Sientes que trabajas ahí, deja ¿no? detrás, sí, deja por detrás la música reggaetonera, ¿no? Los hits del momento, toda esta música movida, ruidosa, que nos acostumbran las películas palomeras mexicanas. Esta no lo tiene. Eh, Se va por un recurso que a mí en lo personal me encanta. No sé si por ahí se hayan dado cuenta al ver Daredevil. ¿Han visto Daredevil? Malísima. ¿Cuál? ¿La película o la serie? No, la serie, la serie. Ah, la serie. Ok, sí, sí, sí. ¿La han visto? Claro que Sí, sí. sí, sí. Y se dan cuenta de la diferencia. A ver, me gusta Flash, pero ¿han visto la diferencia de los sonidos de fondo que tiene la serie de Flash y los sonidos de fondo que tiene Daredevil? Ah, no, incluso la calidad en la que está grabada. Ujú. Y la otra vez le comentaba a una compañera, lo que yo me di cuenta viendo Daredevil es que no había música. Le digo, no había música en escenas de tensión, y lo que escuchabas era un auto a 2 cuadras que estaba pasando, un bote de basura tirándose por ahí, una rata. O sea, te mete en ese ambiente, ¿no? Estamos en un barrio de Nueva York y hay ratas, y por ahí Y la vida solamente continúa a altas horas de la noche. Y Flash te mete soundtracks para cada rato, muchas veces. Y aquí quiero hacer como que esa comparativa de que Maquinaria Panamericana te mete desde el inicio con eso. Escuchas por ahí como alguien está engrapando un documento, como una máquina por allá se está escuchando, y todo eso es trabajo de edición, del encargado de todos esos pequeñitos detalles. Y es que no te vende una historia dramática, ni una historia de suspense, ni nada. Es una historia normal, común y corriente, pero te empatizas con la película, ¿no? A lo, no sabes ni de qué va, y cuando por fin fallece el director, dices, oye, pues quién sabe para dónde me va a guiar, pero yo quiero saberlo. Ya empatizaste con ese entorno laboral, te sientes alguien más de las personas de ahí, y está raro, de rato sientes que utiliza recursos medio abstractos, ¿sabes? Cuando ves esas pinturas abstractas en donde dices, no sé qué me quieres decir aquí, pero está curioso, ¿sabes? Y se va por ahí para mostrarte cierto proceso de duelo. En la misma película lo mencionan, de la negación, la negociación, el enojo, y se refiere a un tema que todos vivimos o que próximamente vamos a vivir, o unos ya habrán vivido, que es el desempleo, ¿no? Ay, no, no Con, hables de la, eso. con el fallecimiento, no, voy a hablar de eso. Con el fallecimiento del líder de la empresa, la gente tiene miedo, no sabe qué va a hacer, y hablas del duelo de tu trabajo. Entonces surge la mínima esperanza falsa, o poco real, y la gente dice, sí, 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 te sigo a todas partes por este miedo, ¿no? De no me mandes a la calle. O sea, es esta lealtad de que me voy de aquí, no tengo nada. Qué feo, ¿no? Y, ajá,
y nadie tiene organización. Sacan libros, comienzan planes, comienzan a mover maquinaria. ¿Para qué? Nadie sabe y no quiere. O sea, ¿sabes por qué nadie sabe? Porque no quiere saber. Ya después de la mitad de la película todo es un desastre. Hacen una peda en la empresa con alcohol dudoso y con un perfume del director. Dato curioso que se me pasó. Deciden no llamar a la ambulancia, no informarle a nadie y dejar al director muerto ahí para levantar ellos la empresa por sí solos. Entonces desde ahí ya dices qué rayos le está pasando. Bueno, entra en esta parte de la negación, de que todavía se puede continuar. Entonces ya en la peda todos andan alcoholizados al máximo, nos parecía que consumieron LSD y meten mucho surrealismo. De rato hay una piscina, hay un hoyo que rompieron por ahí, se llena con agua, lo utilizan de piscina, hay gente bailando con piñatas, con un árbol de Navidad, no sabes para dónde va, y destruyen autos. Al día siguiente ya dices, no, esto no se puede levantar, pero la gente sigue diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a levantar? Y la verdad es que no sabe nadie. Al finalizar la película, y luego por ahí sale de que el vigilante nocturno es un hijo ilegítimo del director, entonces también se mete con ese duelo que no es aceptado por los demás porque al parecer nadie sabe, entonces él no puede vivirlo. Y luego una de las empleadas al parecer es la mamá de él y trabaja en la misma empresa y como que no sabes en dónde poner los ojos. Y luego llega la hija, que esta sí está aceptada por los demás, y la encierran y no sé cuánto, y piensan en matarla, la matamos, la ponemos a trabajar, y tú desde afuera como espectador dices, esto no tiene sentido, no va a funcionar, pero ellos siguen aferrándose a qué más podemos hacer. Ya al final se termina develando que todo era una mentira, los motivos eran falsos, nunca hubo ninguna esperanza, y pues todos se quedan en plan, pues, ¿qué vamos a hacer? Y no saben, ¿sabes? Te deja con esa esperanza. Llega la ambulancia, porque no podían salir de la empresa. Todo esto pasa en unos 2 días y nadie sale de la empresa. Cerraron las puertas y por fin abren la puerta, entra la ambulancia, todo vuelve a la normalidad, el mundo vuelve a entrar, vuelve a girar y se llevan al director. No pasa nada, no se los lleva la policía y todos se quedan en la puerta, pues sin saber qué va a seguirle. Y el vigilante nocturno acepta el vínculo con su mamá, la perdona y se va. No dice nada, nadie dice nada. Cierra el zaguán y el zaguán dice maquinaria panamericana. Al final te tira como que una broma, ahora sí, la única broma, en donde ya todos aceptaron que ya no hay trabajo, que falleció el líder, pero que todo va a estar bien, de alguna manera. Y así. ¿Por qué me recuerda al final de Monster Inc, güey? Ey, pues las risas no faltaron, ¿Qué pedo con Sí, el de hecho, final? sí, está muy rara la película, porque no sabes por dónde se va a guiar, pero creo que fue intención del director, ¿no? De plasmarte cómo te sientes tú, porque ellos tienen años trabajando en esa empresa, ¿sabes? Y Recuérdame el nombre. maquinaria panamericana. Me Lo único que quería... lo único que lo sustentaba era el jefe, que él les pagaba de su salario. Ellos estaban endeudados con cualquier banco. Entonces fallece el jefe y ya. Y dices, Todo lo no, que ya los ha valió mantenido. madre, sí. Sí, y entonces toda la película es como que ese ambiente de confusión, de desesperación, de no sé qué hacer. Entonces de rato se pierden en la peda, de rato se ponen violentos, él es el enemigo, de rato entran en la negación, de que no, nadie se va a dar cuenta, vamos a poder seguir adelante, nada más no le digas a nadie y todo ese tipo de cosas. Al final, pues todo, y aparte de las puertas cerradas, es como cuando sientes que el mundo sobre ti se detiene, cuando entra la ambulancia y es de, no, el mundo sigue girando. Y pues tienen que volverse a lanzar a él. Qué denso. Eso sí está denso también, porque es como una realidad. Sí, y es lo que me gustó, ¿sabes? Porque de rato sientes que los actores mexicanos en las películas palomeras sobreactúan, Ay, ¿sabes? Como que bastante. tratan de emular actores de los premios Oscar, ese tipo de cosas.
o que los directores tratan de agarrar temáticas que no se ven aquí, Oye, que se ven de... y en esa película hay actores famosos, o sea, No, 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 o sea, reconocidos, por así no, 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 decirlo. no, podría ser perfectamente una persona que vive en tu cuadra y que ni siquiera sabes quién es. O sea, no hay ninguna persona de renombre. Ay, creo que hay uno que es el que hace todo este desorden, que miente. Creo que él sí es de renombre, pero no me acuerdo cuál es su nombre, ¿sabes? Pero todos los demás, no, muchos no los he visto jamás. No. Y es que justamente es lo que me gusta. La película es simple, no pone el foco a nadie, nadie sobreactúa porque no tendrías por qué sobreactuar. Son trabajadores simples y te mete, ¿sabes? Lograr construir una buena historia sin tratar de forzarse. Eso es lo que creo que muchas veces falta, más creatividad y menos sobreactuación, menos sobreesfuerzo y menos agarrar pues todo de los pelos. Creo que eso es lo que dice muy bien pues todos en la película. Yo lo vería en una... Te das cuenta que dos de esas dos películas, al menos el documental y esta película que mencionas, mucho del tema central son cosas que se han vivido y cosas que se pueden estar viviendo todavía en, pues en la cultura mexicana. O sea, que realmente te das cuenta Sí, que son cosas que pasan, que una es como un metaanálisis del cine, ¿cómo dijiste? El, ¿cuál? ¿Novelesco? no, el cine que De mencionaba ficheras. Gus. Ah, el de ficheras. Sí, o sea, una es como era como este metaanálisis en las actrices del cine de ficheras y la otra es como este drama que no es tan novelesco, pero que entra en un drama realmente crudo y es una historia, a fin de cuentas es una historia, te lleva ahí a contar y a interesarte por los personajes. Sí, muy bien armado, ¿sabes? Muy interesante. Estoy checando y la mayoría de los actores, es su única película. Es la única película, su obra prima Ah, de mira, qué buena actuación, yo onda. creo. Sí, sí, sí. Y pues te digo, lo armaron muy bien. De rato había tomas súper estéticas que decías, no, Kubrick en esta toma está muy orgulloso, ¿sabes? Pero bueno, Christian, Bueno, yo quería cerrar con Cindy la Regia. Y Christian, Ah, no, no, no es cierto. No, no, no. bueno, Que de hecho sí me gustaría, porque Cindy la Regia como quiera habla un poquito acerca de lo que es como una realidad, entre comillas, pero realidad, ¿cómo se llama? Hiper caricaturesca sobre pues es una tira algunos cómica. mexicanos. ¿Cómo? Es una tira cómica, para empezar. Sí, para empezar es basada en un cómic, entonces bien podría caber también en el universo cinematográfico. De Este, hecho, ya es un universo cinematográfico en México, ya se está haciendo. no mames, neta. La primera película del universo cinematográfico de México, güey, y no es mamada, Vamos. es Es el Mis Reyes UCM contra también, no Godines. mames. Mis Reyes contra Godines, güey. Al final de Mis Reyes contra Godines, güey, en la escena post créditos se hace mención a Cindy la Regia. Un vato le dice, pues es mi amiga la Regia. No, es mi amiga Cindy, güey. Se va a casar. Cindy ¿Dónde regresará. vive? En Monterrey, en San Pedro. Y yo, mira, referencia a Cindy la Regia, güey. Sacaron, sí, toda la conexión, güey. A huevo, tengo que ver mis Reyes contra Godines. Pero bueno, ese no es el punto. Ahorita no nos acuñe esa. No ahí mames. nos van a ver, ¿no? En los estrenos de el MCU mexicano. Es que, no, es que estás siendo redundante porque es MCU, literal. Es Universo Mexican. cinematográfico mexicano. Ajá, Universo Mexican Cinematográfico City, Mexicano, literal, es el USM. creí que era Mexican Cindy Universe. No, es el UCM. Hasta en eso nos vamos a copiar. Pero con un pinche logo Yo sí, de hecho en yo México, sí en quiero ver una diagonal. película de Calimán, güey. Peleando junto con Cindy la Regia, güey. Para detener a No, quien güey, era bueno. Calimán y el Pantera, güey. Eso sería calidad. Sí, pero es una combinación de todos, ya imagínate. Sí, que llamen a Cindy la Regia y que sea la Black Widow o la Scarlet Witch. Ay, Dios. No, pero ya, la última película que quiero hablarles
Es una crítica que de plano tú vas a decir, ah, cabrón. Y termina con... De hecho, estaba debatiéndome entre si hablar de esa o el infierno. ¿Conocen el infierno? Sí, sí, sí. Pero nos vas a Sí, hablar de la que acabó con la carrera del director, ¿no? Ah, cierto. La que acabó con la carrera de Luis Estrada. Uy, hablando, si alguien escucha esto, no nos maten, por favor. Simplemente no, vamos a... espérate, dato curioso, todavía no acaba. Ya vi que anunció que iba a sacar una nueva película ¡A con Damián Alcázar. huevo! Bueno, la que silenció por algunos años la carrera del director Luis Estrada fue La Dictadura Perfecta del año, no fue 2013, fue 2014. Y hay mucho que se Oigan, si puede quieren que decir. hablemos de esa cuatrilogía, no sé cómo llamarlo, Sí, que nos den su opinión, porque neta, las cuatro películas que tiene son muy buenas. sí, la neta podemos hablar horas y horas. La neta yo puedo hablar horas y horas de esta película y de las otras películas que no las conocía, o sea, conocía la ley de Herodes y conocía la dictadura perfecta, pero no conocía las otras dos y es como Un mundo maravilloso y el infierno. joyitas, joyitas, de verdad. Son cosas que tú dices, ah, cabrón. Pero bueno, y se preguntarán, tal vez ustedes no, pero tal vez quien nos esté escuchando hasta este punto se preguntará, ¿por qué? O sea, ¿por qué terminó con la carrera o al menos pausó la carrera de Luis Estrada? Si el vato se metió con política, narcos y clases sociales. Bueno, porque se metió con el cuarto poder, o bueno, lo que se denomina como cuarto poder, que sería los medios de comunicación. Televisa. Televisa. No, bueno, ya no. Patrocínanos, por cierto. Televisa No, ya no es no. cierto. No, al Chile no, no patrocina a nadie. No, al Chile no. No, pero realmente Televisa ahorita ya no tiene ese poder tan grande como era en ese entonces. Porque realmente ahorita ya están, pues, televisoras como los de Canal 7, TV Azteca y también Univisión, que también tiene muy buena programación, pero bueno, no vengo a hablarles de canales de televisión. Y todos ahí anotando, ¿no? ¿De cuál les dijiste? No, bueno, la película empieza, es una crítica, o sea, la película es una crítica total a la política mexicana, pero no nomás a la La política película es la dictadura mexicana. perfecta, ¿verdad? Sí, la dictadura perfecta, que de hecho la dictadura perfecta, o al menos el término, fue adoptado por un político en 1990. Este término está muy bien acuñado ¿y por qué se dice que México es la dictadura perfecta? Porque, pues, México le da así como, es una dictadura camuflada. O sea, es a tal modo de que no parezca que es una dictadura así, pero tiene tintes o características que te hacen denotar que es una dictadura. O sea, que realmente se tiene un poder y es un poder fijo, que si bien va cambiando la cara, o sea, en estos momentos a lo mejor tú dices, ah, es que está tal presidente de cabeza de algodón. No, güey, pero realmente alguien está detrás de ese güey. Y no quiero meterme en conspiraciones ni nada política, pero me gusta un chingo estos temas y las críticas que se dan. Entonces, ¿cómo es que tiene una dictadura perfecta en México? Por los medios de comunicación. El... Bueno, ¿Qué? a un punto muy aparte. Cabe recalcar que cada una de las trilogías de las películas de este director es que critican una época diferente de la política. Ah, sí. Y esta película le toca al sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, ya ni los negros de veras. No, no es un comentario mío. Ese es un comentario que sale en la película y es un comentario que dijo el presidente. Es que haz cuenta, ese comentario realmente lo dijo Fox, pero fue como que adaptado para que Sí, lo hubiera sí, dicho Peña. Entonces me dio mucha risa. sí, se lanzaba buenas frases del Fox, pero bueno. Pinche Fox era de ranchito, pero bueno, el punto. Ay, chingados, se escucha bien mal que haya dicho eso. Bueno, no importa. El punto es de que empieza con la cagadera de un presidente diciendo que ya ni los negros hacen los trabajos que los mexicanos sí hacen. Y Es todo que a si base abre de la memes. película, tiene sentido, ¿viste? ¿Cómo? Tiene sentido, así abre la película. No te Sí, sientes culpable del chiste. bueno, sí, tiene sentido. Ya, o sea, total, empieza con esa cagadera del presidente mencionando eso al ministro, no, ¿qué era? Era el embajador de Estados Unidos. Total, salen una sarta de memes que son una de las armas más poderosas que tenemos actualmente
como redes sociales. Y bueno, pues la imagen del presidente está decayendo porque es como que, o sea, todavía cae un poco más, ¿verdad? Pero bueno, y luego, curiosamente, nos pasamos a una escena de donde supuestamente, y digo supuestamente entre comillas, aunque no pueden verlo, entre comillas, supuestamente detuvieron a narcotraficantes, con drogas, armas y todo el pedo. Y luego sale, o sea, acto seguido sale de que pues todo era una cortina, o sea, era una cortina de que, sí, Era una pantalla verde. era una pantalla verde y tú dices, cabrón. Y supuestamente en televisión mexicana, que es Televisa, se critica eso, de que pues todo estaba armado. Y estaba armado igual por lo mismo de que, ¿cómo se llama? En 2008, la guerra contra el narco y todas esas mamadas. Entonces, se tenía ahí muy presente que Televisa estaba armando, digo, Televisión Mexicana estaba armando esos sets. Y luego sale un escándalo, el escándalo para tapar o para, ¿cómo se les dice este refrán mexicano? Hacerle la vista al gordo o algo así. Sí, 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 taparle la vista al macho. Ándale, bueno, no, ese es más como para, bueno, el punto, es como para la cortina de humo, sacan un chisme o un escándalo de otro político, donde el vato estaba aceptando un soborno. Que de hecho este actor sale en todas las películas. Sí, y va a salir a la nueva Politología. también. A huevo, cabrón. No, pinche actorazo, la neta. Pero bueno, Damián Alcázar, así se llama. es Daniel Alcázar, ¿verdad? Damián, creo que es Damián Alcázar. Bueno, empieza con D. Pero total, ese escándalo del presidente se tapó con otro escándalo. Y eso fue todo orquestado por Televisa. Bueno, no, Televisión Mexicana, hay que decirle el nombre de la película, no Televisa. Mira, para que vean, Televisa patrocinó esta película, pero no la publicitó nunca. Pero Ándale. sí le dio dinero para que se hiciera, pero nunca la publicitó. Quién sabe por qué, ¿verdad? Pero, ¿Quién sabe? qué Sí, no, curioso, ¿no? súper extraño, la neta. Pero bueno, Uh-huh. entonces el Gober, como así se le llama en esta película, el vato que se le sacó el escándalo del soborno, va con la televisión mexicana y le dice a la televisión mexicana de que, oye, échame la mano, pues, limpia la imagen, ¿no? Y pues aprovechando también, a lo mejor y se postula para presidente, le dice, me acuerdo que le dice eso el vato de la televisión mexicana, ¿no? Y ya, pues el tipo va con la televisión y se empieza a hacer como una sarta de cosas para mejorar la imagen. Que de hecho ahí se toma mucho de referencia el caso de Paulette. ¿Recuerdan el caso de Paulette también ahí? De la niña Sí, de perdida. hecho es el caso más famoso de aquí en México de para un destape y lo meten en la película, tenían que meterlo. Lo tenía que meter, pero porque fue una mamada, o sea, fue una reverenda mamada lo de que, oye, ¿sabes qué? Pues investigaciones, resulta que la niña, ¿no? Que se había hecho bolita y se había caído detrás de la cabeza, no era de la cabecera, era la madre esta de los pies. Sí, ¿no? Entre el colchón y la cabeza, algo así, un lugar muy raro. El caso sigue teniendo muchas incongruencias, Sí, pueden sí, buscarlo. Otro podcast, Leyendas Legendarias, ya también lo hizo, también investigó un habla poco de eso. detalladamente. Pueden estar en internet, pueden buscar los videos en YouTube de los casos. La verdad es un caso que está bien complicado. Y la película te lo resume muy bien también, o sea, lo plantea muy bien. Sí, Así de absurdo, lo más gracioso es que así de absurdo como es en la película, así de absurdo es en la vida real. O sea, incluso a pesar de más que la película es absurdo. parodia, no sé cómo rayos no pudieron, o sea, esa parodia que hicieron es tal cual el caso, o sea, así de absurdo es. Sí, no, incluso raya más en lo absurdo porque aquí era la niña, aquí en la película te muestran que eran dos niñas perdidas y sale todo un chisme y la productora de televisión abarca todo el chisme y está muy cagado ese pedo, pero ese pedo es para marcar otra cortina de humo, o sea, es un cagadero tapando otro cagadero que tapaba un cagadero. Y, y funciona como el de que, es que el Gober está preocupado por las niñas que se perdieron. O sea, ahí se Obvio, cambia. obvio. Sí, ¿no? Porque el Gober es el que se interesa por el pueblo. Y, Claro.
Y pues nada, es una crítica, es una sátira muy cruda, porque realmente, y también viene el cochiloco, que sale como la oposición, en esta, que no es el cochiloco, pero sale como la oposición al Gober, de que no, sí, yo soy la esperanza de México. Ah, me sonó algo, pero el punto es que los personajes en sí, todos los personajes son súper interesantes y son caricaturas completas, más caricaturescas de la opinión pública. Entonces, y ahí también, como con la primera de Macario, yo cierro con de que la realidad supera la ficción y te das cuenta de la tristeza o de lo triste que es la política y el gobierno y los medios de comunicación en México. Que son un chiste, básicamente. Sí, es un chiste y es un cuento. O sea, todo es un teatro armado. Entonces, no quiero sonar como alarmista ni populista ni de política. Esta película la vi simplemente como una crítica social y una crítica de que el mexicano está tan inmerso en sus cosas que dice de que, pues sí, güey, hay una dictadura y es tan perfecta que no te das cuenta. Y Pues pues eso, sí, ¿no? pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el pueblo. Sí, ándale, pan y circo para el pueblo. Y Pues pues nada, bueno, en algún momento me encantaría que estuviéramos hablando de las 4 películas que ha hecho este director, porque son increíbles. Y te digo, como quería hablar también la del infierno, porque pinches narcos, está cabrón. ¿Y cómo te lo plantea? sí, porque está interesante, ¿no? Nada más, o sea, fuera de que ya muchas películas son de narcos como héroes, la del infierno está muy buena, ¿sabes? Es que la del infierno te maneja el mundo o lo que se vivió de la guerra del narco de una manera distinta a todas las películas. Las otras glorifican a estas figuras y esto te muestra La la crudeza. realidad, ¿no? O sea, cómo se vive. Sí, Es también un punto medio comedia y luego llega a tocar otros temas, ¿no? que de hecho es Porque eso, eso mismo que lo que hace. tienen todas estas películas son como tintes de paródicas y comédicas, pero con muchas maneras de pensar, muchas cosas que te dejan ahí pensando de la política actual de México. Sí, que incluso el director, o sea, el director te da esa sensación de que primero estás tú bien tranquilo porque estás viendo comedia y de rato te corta así el ambiente de comedia y te pone una escena súper cruda y pues sí está súper cañón eso. Y los finales, siempre cierra con finales bien, no son felices, o sea, Agridulces. sí, a veces ganan los que no tenían que ganar y así, o sea, son películas agridulces porque así es la realidad Así es la realidad. actual. Sí, total. ¿Y, y cuáles serían nuestras conclusiones pues, del cine mexicano, ¿no? A través de estas tres épocas o estas distinciones? Entonces, bueno, yo le diría que, no le diría tres épocas distintas, lo llamaría como esta parte de la historia, o como les dije, la introducción a la historia del cine mexicano, donde podemos ver que empezamos con una película de Pedro Infante de comedia blanco y negro, bla, 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 y nos fuimos poco a poco metiéndonos en lo que es la crítica hacia la sociedad mexicana, hacia la política, vimos también el terror, el romance, documentales, ¿no? De épocas el cine, las distintas épocas de cine que se pudieron haber presentado, ¿no? Todo esto lo vimos como muy superficial en ciertos puntos, porque digo, si nos metiéramos abarcábamos bastante. Creo que pues de por sí ya nos hicimos un tema muy largo que podemos dividirlo en dos o en uno, ya veremos cómo queda y ya sabrán ustedes cómo queda. Pero como conclusión, siento que las películas de México son demasiado variadas, no podemos entrar solo a películas de blanco y negro, películas de Pedro Infante de comedia, sino que miren, hay un mundo de películas de cine mexicano donde hay para todos, ¿no? O sea, hay historias para todos, desde historias crudas reales hasta historias fantásticas. Y esta es solo una probadita de todo lo que el cine mexicano nos puede llegar a mostrar. Sí, básicamente eso es una probadita de lo que existe y de lo que nos puede ofrecer la cultura popular en México. Armando. Pues a mí me gustaría agregar que hay creatividad en México actualmente y eso se puede ver, como lo mencionabas, de que podemos hacer más que, bueno, actualmente, más que comedia, más que romance y mucho más que comedias románticas. Creo que el mexicano sí
tiene muchísimo talento, muchísima creatividad. Hay Y talento, nada solo falta más apoyarlo. nada más hay que apoyarlo. El Por eslogan ese Digo, quedó marcado, literal. Hay talento, solo falta apoyarlo. o sí, sea, si ya tuvimos una época de oro del cine y ya nos pusimos al tú por tú con las grandes producciones de aquel entonces, ¿por qué no volverlo a hacer, no? ¿Qué nos lo impide? Pues son otros factores, pero ¿por qué no volver a... ¿Cómo dice el Chicharito? Vamos a soñar chingón. ¿Cómo? Sí, imaginemos cosas chingonas. Imaginemos cosas chingonas, ¿no? México volviendo a hacer sí, cine de oro, época de oro. Que sea la sí. neo época de oro. Ya, con eso Y cierro. creo que simplemente tenemos que, bueno, los que ahorita estamos pues en contacto con ese tipo de cosas, ¿no? Películas, teatro, que vas como que a lugares un poquito más independientes donde sí les dan la oportunidad, muchas veces salimos asombrados, ¿no? De que esto existe y está cerquita de mí y te quedas con ganas de más. Pero bueno, sin más comentarios, entonces nos retiramos. ¿Cuáles son las redes sociales? Sigan a Elefante Rosa en Facebook, sí, tal cual. Es elefante-rosa, si no me equivoco. Y el Elefante Rosa en Facebook. Ahí vamos a estar subiendo diferentes contenidos, recomendaciones para que nos vayan siguiendo. Exacto, y el Y canal en de YouTube YouTube, también. Y el canal de YouTube es Elefante Rosa, tal Así, cual tal cual. también. Elefante Rosa en YouTube. Suscríbanse, comenten si les gustó, no les gustó, se les hizo muy largo, no lo sé. Pero bueno, Ya veremos si lo dividimos en una o dos partes. Ya lo verán subido, ¿no? Si dura mucho, pues tienen material para rato, o si no, solo es una parte. y cualquier película, serie, lo que quieran ver, que quieran que lo veamos, nosotros con muchísimo gusto nos lo lanzamos. exactamente. Pero bueno, entonces nos Cristian, para que seguimos. recomiendes, para que critique Cine de la Regia. Voto por ese podcast algún día. A huevo, yo quiero hacer la crítica, me podría aventar 3 horas. Pero bueno, está Pero bien, bueno, nos vemos en la siguiente. Adiós. bye. Bye. Y